transmigré en un libro y me convertí en la prima consentida de la verdadera hija rica. Capítulo 101. Saber. Mucha gente había seguido la publicación. Además de Lewan y Sai-Jing, la mayoría de los estudiantes la habían visto, incluyendo a Leyan. Para Leyan, Sai-Jing era el hombre de su corazón, al que no había podido conquistar en ninguna de sus vidas, mientras que Lewan era su grupo de control, era a quien quería pisotear. Ambas eran hijas de la familia Le, pero ella era como barro pisoteado, mientras que Lewan estaba en las nubes, observándolo todo. ¿Cómo podía Leyan sentirse equilibrada? Lo que ella no podía aceptar era que Lewan estuviera en realidad con Sai-Jing. El Sai-Jing que nunca había podido conseguir en sus vidas estaba ahora en manos de Lewan. Cuando se reveló el acto heroico de Lewan la última vez, Leyan ya había adivinado por qué estaban juntos en el hospital. Al igual que la especulación en la publicación, Leyan también creía que la disputa médica tenía algo que ver con Sai-Jing. Gracias a la ayuda de Lewan, el corazón de Sai-Jing se tranquilizó por completo. Leyan estaba muy arrepentida. Durante ese tiempo, para complacer a Fu Sui, quien siempre estaba indeciso, no fue al hospital a esperar a Sai-Jing, por lo que perdió esta oportunidad. Si hubiera estado allí ese día, habría sido ella a quien Sai-Jing extrañaría. Desafortunadamente, no había condiciones. Una oportunidad perdida era una oportunidad perdida. Tras pensarlo bien, decidió no depositar ninguna esperanza en Sai-Jing, iba a centrarse en conquistar a Fu Sui, por eso le sugirió que comprara el juego de Sai-Jing. En su vida anterior, Fu Sui había ganado mucho dinero con este juego y acumulado la primera cantidad de oro para fundar un negocio. Posteriormente, logró expandir su negocio rápidamente y convertirse en una leyenda del mundo empresarial. La situación en el mundo empresarial era siempre cambiante. Un paso en falso podía llevar a 100 o incluso 1000 pasos en falso. Cuando Sai-Jing perdió este juego, ¿aún podría levantarse tan rápido como lo hizo en su vida anterior? De no ser así, permitiría a la familia Le que Lewan estuviera con un chico pobre, pensó Leyan con saña. Siempre había tenido este asunto presente, así que prestó especial atención a los asuntos de Lewan y Sai-Jing. Incluso había creado esa publicación en la intranet de la escuela como un seguimiento especial. Cada vez que la leía, sentía amargura, ira y maldiciones en su corazón. Sin embargo, no pudo evitar leerla. Esa noche, como de costumbre, abrió el correo para ver si había mensajes nuevos. Al final, vio que alguien había subido una foto nueva. Hizo clic, pero no eran Lewan y Sai-Jing, sino Lewan y Fu Sui. Leyan se puso de pie en un instante, lo que provocó que el abuelo Le y la abuela Le la miraran. ¿Qué pasó? Se levantó tan bruscamente que incluso dejó caer la almohada al suelo. Leyan reprimió su enojo y dijo: un estudiante me acaba de recordar que olvidé entregar un tema. Esta noche es la fecha límite, así que me puse nervioso al ver el mensaje. Ya eres un adulto, pero sigues siendo tan impaciente. El abuelo le negó con la cabeza. Entonces ve y haz lo que tengas que hacer. No tienes que quedarte aquí con nosotros, dos ancianos. Leyan subió corriendo las escaleras, cerró la puerta y marcó inmediatamente el teléfono de Fu Sui. Sin embargo, nadie contestó después de varias llamadas. Temerosa de que Fu Sui la encontrara molesta, no se atrevió a seguir llamando y solo pudo dar vueltas en su habitación. ¿Por qué es Lewan de nuevo? Olvídense de Sai-Jing, ya se lo había entregado a Lewan. ¿Por qué Lewan no estaba satisfecha? Ya había conseguido a Sai-Jing, pero aún quería seducir a Fu Sui. En el corazón de Leyan, Fu Sui indudablemente odiaba mucho a Lewan, por lo que pensó que cuando los dos estaban juntos, debe haber sido Lewan quien encontró a Fu Sui primero. A Leyan no le preocupaba que Fu Sui siguiera enamorado de Lewan. Llevaban tantos años juntos, pero Fu Sui seguía sin enamorarse de Lewan. Eso era suficiente para demostrar que algo andaba mal. A Leyan le preocupaba que, si volvían a salir, les daría a las familias Fu y Le la esperanza de volver a estar juntos. Leyan sabía muy bien que la nuera que querían los padres de Fu Sui era Lewan, no a ella, y la familia Le no era diferente. Aunque no estaban satisfechos con la compañía de Fu Sui, con el pobre Sai-Jing presente, el error de Fu Sui podía ignorarse por completo. Después de todo, tras la disolución del compromiso, la cooperación con la familia Fu no se interrumpió. Esto demostraba que, por mucho que su tío la quisiera, no afectaría el negocio familiar por su culpa. En ese caso, por el bien de su negocio, era totalmente posible que su tío presionara a Lewan para que se casara con un miembro de la familia Fu. Esto era algo que Leyan no quería ver, por lo que tuvo que cortar todas las posibilidades en la cuna. Capítulo 102. Encuentro. En el Club Par, la señora Fu venía 2 veces por semana para tratamientos de belleza. Hoy, al entrar al club, se encontró con la señora Bao, esposa del director ejecutivo de la compañía Din Tai, quien siempre había estado en desacuerdo con ella. Fueron amigos durante la escuela. Más tarde, por culpa de un hombre, tuvieron una fuerte pelea y dejaron de comunicarse. Tras casarse, comenzaron a competir de diversas maneras, por bienes, marido, hijos y ostentación. Mientras aparecieran en el mismo lugar, una tormenta sangrienta era inevitable. Hoy fue lo mismo. En el momento en que la señora Fu vio a la señora Bao,
inmediatamente se burló. Oye, ¿no dijiste que las habilidades de este club no son buenas? ¿Por qué te rebajaste a venir hoy? ¿No temes que sus manos rudas arruinen tu rostro de alta tecnología que acaban de reparar con millones de yuanes? El director del salón de belleza maldecía en su corazón, pero fingió no oírla. No intentó ser el pacificador, siempre y cuando no destruyeran su tienda. La señora Bao no se tomó en serio sus palabras, en cambio, dijo con orgullo. ¿Qué tiene de malo tener dinero para comprarme una cara bonita? No me digas que eres como una vieja cáscara de vegetal de solo 40 o 50 años, con la cara llena de arrugas. Si yo fuera tú, me daría vergüenza salir y conocer gente con esa cara. Soy hermosa por naturaleza, dijo la señora Fu enojada. Debes necesitar gafas si crees que una cara horrible como la tuya es bonita. El rostro de la señora Fu, que cuidaba con esmero, se consideraba muy joven en comparación con el de sus compañeras. Sin embargo, a su edad, las arrugas eran inevitables. Siempre había menospreciado la cirugía plástica, así que nunca se le había ocurrido tocarse la cara. Como mucho, se ponía algunas inyecciones de vez en cuando para mantener su aspecto general. En su opinión, alguien como la señora Bao, que se había sometido a cirugía plástica y tenía la cara llena de silicona a su edad, parecía una vieja bruja a la que le gustaba comerse a la gente. Era bastante aterrador. Los dos volvieron a discutir, pero ninguno ganó. Mientras descansaban, la directora del salón de belleza las condujo rápidamente a una habitación privada. Sin embargo, la señora Bao dijo: En cuanto a mí, es la primera vez que vuelvo hoy. Vi que tu rama principal daba al estanque de lotos, y la niebla que la rodea es bastante artística. Estoy de buen humor, así que me pintaré la cara. En fin, mi cara está tan hermosa ahora, que no me da miedo que otros vean mi cara sin maquillaje. Después de decir eso, incluso le lanzó una mirada provocativa a la señora Fu, como si dijera que la señora Fu no se atrevía a mostrar su rostro a nadie. ¿Se podría comparar a la señora Fu con ella? Tomó una decisión de inmediato. Quiero hacerlo aquí también hoy. El dueño del salón de belleza se preocupó al oír eso. Si estos dos antepasados trabajaban juntos, su gente no podría vivir en paz la mayor parte del día. Era evidente que ya habían ocupado los asientos a la fuerza, pero no se atrevieron a apartarla. Solo podían repetirles una y otra vez a las esteticistas que estuvieran atentas mientras la atendían para no ser arrastradas al final del tifón. Tan pronto como la esteticista entró en la habitación, la señora Bao la saludó. Jenny, finalmente estoy aquí para verte. Había muchos gremios de belleza de primer nivel como este en la ciudad, y la competencia entre ellos era muy feroz. El rendimiento de un esteticista dependía de sus clientas, así que si lograba atraer a una mujer adinerada y convertirla en clienta fiel del club, la esteticista podía recibir una bonificación considerable. Jenny era una de las esteticistas que más contactaba con la señora Bao. Por eso, cuando la señora Bao decidió ir al club de la gente orgullosa, primero contactó con Jenny. La señora Fu observó la mirada cálida y amigable de Jenny hacia la señora Bao y frunció los labios. Solo se alegró al ver a su esteticista. Lily, el menú que me recomendaste la última vez fue muy efectivo. Quiero ese menú de nuevo hoy. A primera vista, Lily era más madura y constante que Jenny, y su artesanía era mejor. Por suerte, ambos seguían apreciando mucho sus rostros. No dijeron ni una palabra durante el tratamiento de belleza, temerosos de que le salieran más arrugas. Sin embargo, al terminar, cuando llegó la hora del masaje, no pudieron evitarlo. La señora Bao le tocó la cara con la mano y le suspiró a Jenny. No importa cuánto dinero gastes, no podrás volver a tu juventud. Las esteticistas como Jenny ya estaban acostumbradas a ese tipo de autorreproches y charlas amargas, así que la consoló. Cada edad tiene su propia belleza. Comparada con su aspecto impetuoso de joven, señora Bao, no solo es rica y libre, sino que también puede mantener su apariencia juvenil, si tuviera que elegir. Capítulo 103. Dolor intenso. A la señora Bao le gustaba escuchar las palabras de Jenny, pero no había venido hoy solo para hacer una mueca, así que no le respondió. En cambio, sacó su teléfono. Aunque digo eso, todavía sentiré mucha envidia cuando vea a esas parejas jóvenes y hermosas. Mi hija ha estado publicando esto constantemente los últimos 2 días. Dice que busca la historia de amor de alguien. Los protagonistas son una pareja de su escuela. La señora Bao abrió una página y se la mostró a Jenny. Hablando de eso, todavía son jóvenes los que saben divertirse. Incluso las citas son muy emocionantes. No solo a mi hija le gusta verlo, sino que yo también lo veo. Hoy en día está de moda ver a la gente enamorada. Mi hermana está viendo a un par de famosos enamorados. No entiendo qué tiene de divertido ver a la gente enamorada. Pareces más a la moda y capaz de seguir el ritmo de la gente joven. Yo no puedo. Jenny, que solo tenía 25 años, elogió a la señora Bao. ¿No lo entiendes?, le dijo la señora Bao con tono experimentado. Este chico llamado Sai-Jing es guapo, ¿verdad? Jenny echó un vistazo a la foto ampliada. El perfil limpio y atractivo de Sai-Jing llamaba la atención. Los ojos de Jenny se iluminaron.
Tenía que admitir que este estudiante era realmente muy guapo, era más guapo que muchas de las celebridades más importantes de la industria del entretenimiento. Aunque aparentemente era un esteticista, Jenny era en realidad una chica que buscaba estrellas. Si no fuera por su trabajo, habría tomado el teléfono y admirado su físico. Sin embargo, ahora estaba trabajando, por lo que solo pudo estar de acuerdo con la señora Bao de una manera reservada y emocionada. Es muy guapo, ¿verdad? ¿Acaso no es el príncipe azul del campus? Me temo que cautivará a muchas chicas de la escuela. La señora Bao sintió lo mismo. Es cierto, no solo es guapo, sino también muy inteligente. Escuché que es el mejor estudiante de su grado. Mi hija me contó que tiene muchas fans en la escuela. La señora Fu, que estaba a su lado, se rió torpemente cuando la escuchó. Ya que dices que es tan excepcional y que te gusta tanto, deberías traerlo a casa para que sea tu yerno, así, será el turno de otros de codiciarte. La señora Fu sabía que su hija y su hijo, Fu Sui, asistían a la misma escuela, sabía un par de cosas sobre todos los niños de familias conocidas de la escuela. Sin embargo, nunca había oído hablar de Sai Jing. Con solo mirarlo, supo que no provenía de una familia adinerada. Ella no creía que la señora Bao se enamorara de un hombre pobre, por lo que solo usó palabras para provocarla. Sin embargo, la señora Bao estaba esperando que ella la interrumpiera. Me gustaría, pero es una lástima que ya tenga novia, y su novia es bastante excepcional. Mi hija, la tonta, no se compara con ella, así que solo puedo ver sus fotos y videos aquí para saciar mi antojo. En ese momento, pareció como si de repente se le hubiera ocurrido algo. Hablando de eso, su novia y la familia de la señora Fu tienen una relación profunda. Al escuchar sus palabras, el corazón de la señora Fu dio un vuelco, sabiendo que la escena estaba a punto de comenzar. La señora Bao no podía aparecer allí sin motivo alguno, la hora y el lugar eran tan coincidentes, que parecía más bien que había venido a burlarse de ella. Por eso la señora Fu se había quedado en esta habitación con ella. Primero, no quería quedar mal, y segundo, quería ver qué travesuras tramaba. La chica de la familia le es la que se ha encaprichado con Sai Jing. Satisfecha al ver el cambio de expresión de la señora Fu, la señora Bao chasqueó la lengua y dijo: Recuerdo que tu segundo hijo estuvo comprometido con esta chica, ¿verdad? Dijiste que discutieron y querían romper el compromiso, pero al final él cambió de opinión y se involucró con la siguiente. Si me preguntas, tu Fu Sui no tiene tan mal aspecto. La señora Bao parecía arrepentida, pero en realidad estaba regodeándose. Es solo que la niña aún es pequeña y cree que la apariencia la alimenta. Por eso, cuando ve a un hombre guapo, se abalanza sobre él sin miramientos. Sus palabras insinuaban que Lewan había abandonado a Fu Sui porque le había cogido cariño a Sai Jing. La familia le mima a sus hijos, así que los mima. Cuando la señora Fu escuchó su primera frase, supo que hoy iba a perder. Al oírla aprovechar la oportunidad para menospreciar a Fu Sui, explotó. Eso es porque mi Fu Sui no la quería y quería romper el compromiso. Tenía prisa por ser buena con mi Fu Sui. Por eso apreciaba tanto a Lewan. Lewan no solo era la hija querida de la familia Le, sino que también sentía una gran devoción por su hijo. Capítulo 104. Indiferente. Sin embargo, aunque la señora Fu insistió en que su hijo no había sido abandonado, la señora Bao no le creyó. Si Lewan de verdad quiere tanto a tu hijo, ¿cómo pudo encontrar a otro hombre tan rápido? Viéndolo tan rápido, fue solo un paso tras otro. Amplió la foto de los dos y dijo: No somos ciegos, mira lo cariñoso que es Sai Jing, L. Mira cómo se miran, ¿parece que están jugando a las casitas? La señora Bao meneó la cabeza con orgullo. Mira a tu Fu Sui, ¿hay alguien cerca? Preguntó. Claro, había alguien además de Fu Sui, Le Yan, pero la señora Fu no se atrevió a decirlo en voz alta. Después de todo, no quería que el nombre de Fu Sui se relacionara con el de Le Yan, y mucho menos que Le Yan fuera la hermana de Lewan. Si se supiera que él se junta con su hermana, no sería bueno para la reputación de Fu Sui. Por lo tanto, la señora Fu no pudo refutarlo y simplemente se tragó sus palabras y regresó a casa enojada. En cuanto llegó a casa, fue a buscar a Fu Sui, pero no lo vio por ningún lado. Tampoco contestó el teléfono, así que tuvo que preguntarle al mayordomo. ¿A dónde fue el segundo joven amo? ¿Fue a buscar a esa mujer otra vez el fin de semana? El mayordomo vio que ella parecía molesta y no tuvo más remedio que explicarle. El segundo joven maestro fue a la oficina temprano en la mañana. Fue entonces cuando la señora Fu, tan enojada que estaba a punto de desmayarse, recordó que Fu Sui ya se había hecho cargo de la compañía de juegos y había estado ocupado con este asunto todo este tiempo. Al saber que estaba ocupado con los negocios y no con Le Yan, la señora Fu se calmó. Sin embargo, las palabras de la señora Bao aún resonaban en sus oídos. La señora Fu le pidió al mayordomo que la ayudara a acceder a la intranet de la escuela Mingchen para ver qué estaba pasando. Finalmente, vio la historia de amor de Sai Jing y Lewan. Había fotos y videos de ellos, y no podían ser falsificados.
Cuanto más la miraba la señora Fu, más se enojaba. Tomó el teléfono, queriendo llamar a Lewan y preguntarle qué pasaba. Por suerte, no se había vuelto loca. Colgó justo cuando estaba a punto de marcar. Los forasteros no lo sabían, pero ambas familias sabían perfectamente que la razón por la que Lewan quería romper el compromiso era la ambigüedad entre Fu Sui y Leyan. Por lo tanto, como madre de Fu Sui, no tenía derecho a preguntar sobre los sentimientos de Lewan tras la ruptura. Al mirar la foto de Lewan y Sai-Jing, tal como había dicho la señora Bao, era evidente que su relación era real, no podían mentir. Aunque la señora Fu sabía que no podía descargar su ira en Lewan, sus sentimientos por ella se habían desvanecido mucho y ya no ansiaba convertirla en su nuera. Solo se podía decir que el plan de Leyan fue muy efectivo, pero desafortunadamente, fue todo lo contrario. Si Lewan y la familia les enteraran, no solo no les importaría, sino que le agradecerían por evitarles algunos problemas. Leyan intentaba escapar de la señora Fu mientras intentaba escapar de Fu Sui. Ese día, llamó a Fu Sui varias veces, pero él no contestó. No fue hasta el día siguiente que respondió que estaba ocupado. Leyan estaba muy insatisfecha, pero no se atrevió a preguntarle. Era fin de semana. Tras enterarse de que Fu Sui tenía que trabajar horas extras en la empresa, se levantó temprano y preparó un montón de cosas para darle un almuerzo lleno de amor. Ella ya lo tenía planeado cuando fue, pero no esperaba que la detuvieran abajo. La empresa de juegos que Fu Sui había adquirido estaba ubicada en un parque de arte en la antigua zona urbana, que estaba lejos del centro de la ciudad. Solía ser una empresa de arte. Tras su cierre, alguien se hizo cargo y fundó una pequeña empresa de videojuegos, pero al cabo de unos años se la vendieron a la familia Fu porque no podían pagar la deuda. La familia Fu era grande, por lo que no les importaba mucho una pequeña empresa de juegos como esta. El padre de Fu Sui vio que su hijo mayor ya estaba en tercer año de universidad, y su madre había estado hablando de él y de Leyan. El padre de Fu Sui también estaba bastante insatisfecho con ambos, así que quería encontrarle algo que hacer. Por eso fundó esta compañía de videojuegos a partir de la filial para que le diera tiempo libre. Pero Fu Sui desconocía lo que pensaban sus padres y creía que realmente querían entrenarse. Para obtener resultados, se dedicó por completo a ello. En la empresa de videojuegos, un grupo de personas se marchó tras el cambio de propietarios hace 2 años. El resto se las arreglaba para salir adelante, dependiendo del mantenimiento de los juegos pequeños que habían creado anteriormente y de las ocasionales actividades de promoción que les asignaba la familia Fu para mantener sus salarios al día. Todo el mundo ya estaba acostumbrado a días así. Capítulo 105. Entrega de comida. Cuando de repente descubrieron que el segundo joven maestro de la sede bajaba para experimentar las penurias de la gente, todos se mostraron amargados. ¿Qué podía saber un joven maestro que ni siquiera se había graduado de la preparatoria? ¿Estaba jugando a las casitas? Dijeron que querían renunciar, pero el trato en la empresa seguía siendo aceptable comparado con el de sus compañeros. Ahora que el ambiente laboral era más serio, nadie quería perder su trabajo, así que solo podían jugar con el segundo joven maestro. Sin embargo, no esperaban que fuera tan serio. Incluso estaba dispuesto a sacar su propio dinero para jugar. Como el jefe era tan trabajador, los subordinados, naturalmente, también tenían que trabajar duro, o al menos, tenían que fingir que lo eran. De lo contrario, no podrían cobrar su salario con tranquilidad. Fu Sui tenía más problemas que ellos, incluso invirtiendo todo su dinero privado en la empresa. La situación financiera seguía siendo precaria. Si quería obtener ganancias en un año, tenía que desarrollar un juego popular, pero ahora no tenían dinero ni ideas creativas. Lo único que podían hacer era traer juegos y promocionarlos. Al principio, tras escuchar las palabras de Leyan, Fu Sui se había centrado en Sai-Jing, pero descubrió que Lewan lo había interrumpido. En su ira, tuvo que volver a elegir un juego adecuado, por lo que estaba muy ocupado. En cuanto a la recepción de la empresa, no era específicamente para Leyan, sino para bloquear a las mujeres que acudían a Fu Sui. No era ningún secreto que Fu Sui había adquirido una empresa de videojuegos. Así que algunas chicas habían tenido una relación ambigua con él antes, así que acudieron. Fu Sui estaba tan ocupado que ni siquiera tenía tiempo para preocuparse por Leyan, y mucho menos por estas mujeres, por lo que ordenó a la recepción que bloqueara el acceso a todas las chicas que vinieran a verlo. Mi apellido es Le, soy la novia del presidente Fu. Leyan enfatizó especialmente la palabra novia en la recepción. Todos los que vinieron a la empresa dijeron que eran la novia del presidente Fu, y la recepción estaba acostumbrada a eso, por lo que no lo tomó en serio. Lo siento, no recibimos el aviso correspondiente, por lo que no podemos dejarle entrar. Pero en realidad soy su novia. Leyan se sintió ofendida. Puede contactar al presidente Fu, le dejaremos entrar en cuanto recibamos la notificación. Leyan quería hacerlo, pero Fu Sui no respondió a su llamada ni a su mensaje de texto. El personal de recepción le impidió entrar, por lo que Leyan tuvo que guardar el almuerzo que había preparado y sentarse en el área de recepción del vestíbulo, esperando la respuesta de Fu Sui. Fu Sui, por otro lado, había liderado a su equipo casi todo el día, probando todo tipo de juegos nuevos. No fue hasta la 1 que su estómago empezó a rugir y se dio cuenta de que ya era muy tarde. Entonces,
Dejó que el equipo fuera a cenar y descansar. Después de que Leyan esperara casi 2 horas, finalmente descubrió que estaba abajo. No quería ver a Leyan cuando estaba ocupado y molesto, pero tenía hambre después de una mañana ajetreada. La comida para llevar de la zona sabía fatal, y recordó que Leyan era buena cocinando, así que le pidió a su secretaria que la trajera. Leyan esperó hasta que su corazón estaba a punto de estallar. Quiso quejarse con Fusui al verlo, pero al ver su rostro, no se atrevió a quejarse más. En cambio, se volvió muy virtuosa y le sirvió comida. La comida llevaba unas horas guardada en el termo y no estaba como recién sacada de la olla. Fusui le dio un mordisco y frunció el ceño ligeramente. La textura se había suavizado. Sin embargo, seguía sabiendo mejor que la comida para llevar, así que no dijo nada y terminó rápidamente su almuerzo. Estás tan ocupado que ni siquiera tienes tiempo para almorzar, ¿no te fue bien? Después de que Leyan recogió la vajilla, vio que se veía muy cansado, así que se ofreció a masajearle los hombros y el cuello. Los hombros y el cuello de Fusui eran bastante cómodos, por lo que era más fácil hablar con él. Todavía estoy eligiendo juegos, es muy aburrido. Al escuchar eso, Leyan preguntó directamente qué le preocupaba. ¿No dijiste que ibas a comprarle el juego a Saijin para desarrollarlo? Fusui estaba muy enojado cuando se mencionó esto. Tienes que agradecerle esto a tu buena hermana, ella actuó en cuanto se enteró. La mano de Leyan se detuvo y exclamó. Fue a comprarlo. Lewan había robado el juego que sería popular en todo el país e incluso en el extranjero. Fusui se enojó al ver la arrogancia de Lewan. Sus palabras fueron crueles. Tu hermana mayor está más dispuesta a arriesgarlo todo que tú. De hecho, se arriesgó por un juego estúpido. Esperaré a ver de qué es capaz y si puede construir el juego. Capítulo 106. Una comprensión clara. La primera reacción de Leyan fue de incredulidad cuando escuchó las palabras de Fusui. Aunque Leyan no pensaba que Lewan fuera mejor que ella, tenía que admitir que estaba celosa de la confianza y magnanimidad de Lewan, lo que la hacía sentir desdeñosa al luchar por las cosas de otras personas. Dado el orgullo de Lewan, jamás haría algo como arrebatarle el fruto del trabajo a Saijin. Por lo tanto, Lewan podría haber descubierto el valor del juego y haber decidido invertir en Saijin. Sin embargo, Fusui, quien conocía a Lewan desde hacía muchos años, no se dio cuenta de esto. En cambio, estaba seguro de que la razón por la que Lewan rompió su compromiso con él tan fácilmente y eligió a Saijin no era que Saijin fuera mejor que él, sino porque le había gustado el juego que Saijin le había dado. Fue como si Fusui solo pudiera demostrar su excelencia y corrección reconociendo el lado insoportable de Lewan. Leyan se dio cuenta de esto y se sintió un poco incómoda y un poco aburrida. Efectivamente, Fusui era un hombre mediocre, incomparable con Saijin. Sin embargo, ella ya lo había elegido, a menos que encontrara a alguien mejor que Fusui, solo podría estar a su altura. Por lo tanto, aunque Leyan reconoció este hecho, no refutó las palabras de Fusui, en cambio, dijo. ¿En serio? Mi hermana mayor no haría algo tan atroz, ¿verdad? Ella misma lo admitió, dijo Fusui con firmeza. Leyan estaba incrédulo. Si Saijin supiera la verdad sobre por qué su hermana estaba con él, estaría muy decepcionado y triste. ¿Qué? ¿Te preocupa? Cuando Fusui escuchó a Leyan mencionar a Saijin, sintió un nudo en el corazón y no pudo evitar burlarse de ella. Leyan puso los ojos en blanco. ¿Era esto lo único que se le ocurría a este bastardo? Sin embargo, Leyan, que criticaba en secreto a Fusui, no se dio cuenta de que era precisamente porque Fusui era un hombre tan loco por el amor que ella podía conquistarlo fácilmente y sentirse afectada por él. Por suerte, Fusui no era tonto. Comprendió que este punto era un rayo de luz entre Lewan y Saijin. Si se aprovechaba bien, podría ser crucial en un momento crítico. Ambos no estaban dispuestos a ver cómo se les escapaba el juego que les haría ganar mucho dinero. Sin embargo, sabían que, con la actitud actual de Lewan hacia ellos, la posibilidad de recuperar el título era casi nula. Por lo tanto, solo podían reprimir su reticencia y buscar más juegos con mayor potencial. Tras dejar la compañía de videojuegos, Leyan aún sentía cierta indignación al recordar cómo Lewan se había apropiado del juego. Los cielos eran demasiado parciales. Lewan ni siquiera tuvo que hacer nada, y ya había recibido todas las cosas buenas. Leyan ya no quería aceptar esta realidad, pues ya la había aceptado en su vida anterior, había sufrido mucho y había terminado en un estado miserable. En esta vida, no volvería a ceder ni a aceptar su destino. Como no podía conseguirlo, no permitiría que Lewan lo consiguiera. Lewan no sabía que Leyan había estado haciendo tantas cosas a sus espaldas, ni que intentaba sabotear el plan, pero aunque Lewan lo supiera, no le importaría. No quería ni le importaba Fusui, la corporación Daon supervisaba el juego. Si Leyan se atrevía a hacer algo, tendría que estar preparada para sufrir la ira de la corporación. Por lo tanto, sin importar lo que hiciera Leyan, el daño que sufrió fue nulo. En ese momento, Lewan estaba más preocupada por las preguntas relacionadas con ella, como los resultados de este examen simulado.
Dado que los resultados de Lewan habían mejorado considerablemente en los 2 exámenes de práctica anteriores, no era la única que estaba pendiente de sus resultados. Esta vez, había también muchas otras personas. Este fin de semana, casualmente regresaron a la vieja casa para una reunión familiar. Durante la cena, el abuelo le preguntó sobre este asunto. He oído que el examen de prueba esta vez es muy importante. ¿Cómo le fue a mi bebé? Cuando mamá le escuchó la pregunta directa del abuelo inconscientemente miró a Lewan, temerosa de sentirse presionada. En ese momento, Lewan estaba luchando con un camarón enorme. Al oír eso, inmediatamente bajó las tenazas y dijo: acabo de terminar el examen y aún no tengo los resultados. Saldrán la semana que viene. Capítulo 107. Ignorado. Al ver que todos estaban tan nerviosos, Lewan se avergonzó de decir que no estaba nada nerviosa. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Leyan, sentado frente a ella, habló. Mi hermana debería estar bien. He oído que mejoró mucho las 2 últimas veces. Sin duda, esta vez estará igual. No decepcionará a sus abuelos, abuelas, tíos ni tías. Leyan todavía le guardaba rencor a Lewan por haberle arrebatado el juego, así que cuando vio otro hueco, saltó para dificultarle las cosas a Lewan. Lo dijo con tanta naturalidad, como si le hablara a Lewan, pero ¿quién no sabía que era más difícil mejorar los resultados a medida que se avanzaba? Sin embargo, Leyan insistió en subirla, como si fuera a decepcionar a los mayores si no progresaba mucho en el examen. Después de escuchar esto, la sonrisa en el rostro de Lewan desapareció. Ella miró la cara engreída de Leyan y la fulminó con la mirada. Vaya, me estás estresando. He estado trabajando muy duro, ¿y si sigo sin conseguir un buen resultado? Miró al abuelo y a la abuela y dijo con coquetería. Lo siento entonces, abuelo, abuela, pensarán que soy estúpido y estarán muy decepcionados de mí. ¿Cuál fue la manera más efectiva de lidiar con esa zorra? Era destrozarla directamente. Hay tanta comida buena, pero no puede cerrar la boca. La abuela le fulminó con la mirada al abuelo culpándolo por haber mencionado esto de repente. Cuando vio que Lewan todavía estaba muy abatida, rápidamente la consoló. No te preocupes por tu abuelo, una vez que termine el examen, déjalo ir, es un examen simulado, y los resultados son solo una referencia. Lo más importante es revisar y corregir las lagunas después del examen. Sabrás qué conocimientos no dominas y en qué debes trabajar a continuación. El abuelo simplemente estaba preocupado y no le dio mucha importancia al decirlo. Solo después de las palabras de Leyan se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto. La abuela lo fulminó con la mirada y vio la expresión de agravio en el rostro de Lewan, así que se abofeteó rápidamente. Es todo culpa del abuelo por hablar demasiado. Sé que se preocupan por mí, abuelos, no se preocupen, no los decepcionaré. Lewan finalmente sonrió. Al ver que Lewan seguía jugueteando con el camarón grande, el abuelo no pudo evitar decir: cariño, deja que tu hermano te pele el camarón, tiene espinas muy afiladas. No te lastimes la mano. Abuelo, abuela, son demasiado parciales. Yo también soy su nieto, ¿no les da miedo que me rasguñe la mano? Por otro lado, aunque el hermano le fingía ser obediente, ya había dejado sus palillos y estaba listo para ayudar a Lewan. Cuando el abuelo le escuchó sus palabras, lo miró con desdén. Eres un hombre de piel gruesa, aunque solo sea una pequeña herida, ¿vale la pena mencionarla? No es justo, se quejó el hermano pero Lewan rechazó su ayuda. Tienes que pelar los camarones tú mismo, tendrá mejor sabor. La mesa del comedor estaba llena de alegría y paz como si el disgusto anterior nunca hubiera sucedido. Sin embargo, Leyan, quien estaba causando problemas, fue ignorado por todos. Para Leyan, ser ignorado era incluso más doloroso que ser regañado o culpado. Pero no se atrevió a hacer nada. Después de hablar, su tío la miró, solo esa mirada la hizo temblar de miedo, claramente percibía la amenaza en ella. Aunque al tío mayor no le gustaba hablar en las reuniones ni interrumpir los asuntos de la generación más joven, logró revertir la crisis de la empresa él solo e incluso convertirla en un gran negocio. Esto demostró su habilidad y valentía. En el corazón de Leyan, las personas que más le importaban en esta familia eran el abuelo y la abuela porque eran los únicos que se preocupaban por ella y podían decidir directamente sobre su destino. A quien más temía era a su tío. Leyan se arrepentía en secreto. Había sido demasiado imprudente. Siempre que se topaba con algo relacionado con Lewan, perdía la cabeza con facilidad. Esto debía cambiar. De lo contrario, si de verdad enfadaba a su tío, temía que ni siquiera su abuelo pudiera contenerlo. En ese momento, ella sería la única en problemas. Lewan miró a Leyan, quien parecía sumido en sus pensamientos, y luego a Papa quien ocultaba sus logros y fama. Sonrió para sus adentros y disfrutó con alegría del pequeño tazón de camarones frescos y dulces que acababa de pelar. El lunes por la mañana, tan pronto como Lewan entró al aula y se sentó, encontró a Feng Jin frotándose las manos nerviosamente y girando la cabeza para mirar la puerta trasera de vez en cuando. Capítulo 108. Resultados.
El primer periodo era la reunión de clase, y la tutora entraba por la puerta trasera. Al verla tan nerviosa que ni siquiera podía concentrarse en su libro, Lewan no tuvo más remedio que consolarla. Los resultados ya estaban decididos en el momento en que entregaste el trabajo. No vale la pena preocuparse ni angustiarse ahora. Es mejor aprovechar este tiempo para hacer 2 preguntas más. Lo sé, dijo Feng Jing, ya calculé mi puntuación después del examen. Apoyó la mano en el escritorio de Lewan y la miró con seriedad. Me preocupan tus notas. Lewan se quedó atónita por un momento y una corriente cálida surgió en su corazón. Entonces no hay necesidad de preocuparse. Si esto te preocupa de nuevo, he estimado la puntuación. Después del examen, si quieres saberlo, puedes preguntarme directamente. ¿En serio? Los ojos de Feng Jing se iluminaron y le tomó la mano. ¿También calculaste la puntuación? ¿Cuántos puntos crees que serán? Lewan miró a su alrededor y luego le susurró una partitura relativamente segura al oído. Los ojos de Feng Jing se abrieron de par en par por un instante y jadeó. No pudo contener la voz. ¿En realidad? Al ver que muchas personas se sentían atraídas por la voz de Feng Jing, Lewan la miró y rápidamente la hizo callar. Al fin y al cabo, los resultados aún no se habían anunciado. Si ahora eran demasiado notorios, sería una bofetada si algo diferente sucediera más adelante. Feng Jing también se dio cuenta del problema y rápidamente se tapó la boca. Cuando todos dejaron de prestarle atención, le preguntó a Lewan en voz baja. ¿Estás seguro de que esa es la puntuación? Lewan asintió y agregó. Si no hay accidentes, debería rondar esa cifra. Feng Jing le tomó la mano y la miró con ojos brillantes, reprimió su emoción y dijo. Dios mío, Lewan, por la presente declaro que eres mi Dios desde ahora en adelante. Si el juicio de Lewan no se hubiera equivocado, sus resultados serían unos puntos superiores a los de ella, quien era la mejor estudiante de la clase. En tan solo un mes, había mejorado muchísimo. ¿Cómo no iban a estar sorprendidos y emocionados? Pronto sonó el timbre de entrada a clase. Al final, el juicio de Lewan no se equivocó, incluso había subestimado ligeramente sus resultados. Esto se podía apreciar en la sonrisa de alegría del monitor al entrar al aula. Lewan, con una puntuación total de 708 puntos, ocupó el primer lugar de la clase. Al mismo tiempo, se ubicó entre los 5 mejores del curso por primera vez y quedó en cuarto lugar. La melodiosa voz de la profesora resonó como un trueno en el aula. Viendo lo mucho que Lewan había estudiado durante este periodo, todos sabían que aún podía progresar. Sin embargo, no esperaban que diera otro gran salto en esta etapa. De hecho, había pasado de más de 600 puntos a más de 700. Pensándolo bien, uno se daría cuenta de lo aterrador que fue. En solo 3 meses, mejoró más de 300 puntos y su clasificación pasó del 600 al 700, situándose entre las 5 mejores de la categoría. Una velocidad tan aterradora era realmente inaudita. Definitivamente alguien pensó que este asunto era sospechoso. Sin embargo, si la puntuación superaba los 700 puntos, no era algo que se pudiera conseguir con suerte ni haciendo trampa. Sin mencionar que en la ciudad, incluso en la provincia, 700 puntos estarían entre los mejores. Con los exámenes y las altas calificaciones en todas las materias, Lewan había demostrado a todos que era un estudiante excelente. En cuanto Feng Jing escuchó la partitura, se giró de inmediato y abrazó a Lewan. Estaba tan emocionada que lloró. Jefe, eres increíble. De hecho, siguió la forma de dirigirse a ella de Lesuan. Lewan sabía más o menos lo que ella estaba pensando, así que no la apartó, sino que la abrazó. En la escuela, los estudiantes no solo miraban las clasificaciones, sino que también se miraban las clasificaciones entre clases. Ya fuera una competencia o un examen, las clases competían entre sí, y la clasificación era la gloria de cada una. Pero era una lástima que su clase siempre hubiera sido floja, así que cada vez que había un examen, Feng Jing, quien era la primera de la clase, se encontraba bajo mucha presión. Ella también quería superarse, y el profesor del curso y los profesores de sección también querían luchar por su orgullo, por lo que Feng Jing era quien soportaba la mayor presión. Desafortunadamente, todavía no era capaz de lograr ningún avance y esta presión la dejaba un poco sin aliento. Al final, Lewan se puso de pie. No solo ocupó el primer lugar de la clase, sino que también se ubicó entre los 5 mejores, dejando su huella. Esto no solo honró a la clase, sino que también limpió muchos agravios del pasado y alivió la pesada carga que pesaba sobre los hombros de Feng Jing. Entonces, ¿cómo podría Feng Jing no estar feliz y emocionada? Capítulo 109. Decisión. Los resultados de Lewan no solo causaron sensación en la clase, sino también en todo el grado. Algunas personas incluso subieron sus resultados a la sección de chismes de la intranet de la escuela porque la admiraban. Si los estudiantes habían prestado atención a Lewan anteriormente debido a los diversos escándalos y chismes que le habían sucedido, fue solo ahora que muchos de ellos finalmente vieron los puntos buenos de Lewan y realmente la admiraron. La influencia de los resultados de Lewan no se limitó a esto. Ella tenía una cita con el profesor del curso y Sai Jin tenía una cita con el director.
El contenido de la conversación entre ambos era bastante similar. ¿Había algún secreto por el que las calificaciones de Lewan podían mejorar tan rápido? ¿Podría compartir estos consejos con los demás estudiantes para que pudieran mejorar juntos? En la oficina del director, el director miró a Sai-Jing, como si estuviera mirando un tesoro raro en cuya posesión había invertido tanto esfuerzo. Como director pragmático, le preocupaban mucho los resultados de los estudiantes, así que supo enseguida cuando se publicaron los de Lewan. Incluso se enteró de las clases particulares que Sai-Jing impartía a Lewan y lo confirmó personalmente con él. La madre de Sai-Jing estaba enferma y necesitaba dinero. No era apropiado que el director le dijera directamente que no podía aceptar un trabajo a tiempo parcial. Solo podía preguntarle indirectamente si dedicar tanto tiempo a otras cosas afectaría sus estudios. Cuando Sai-Jing le prometió que no, el director solo pudo creerle por el momento. Más tarde, Sai-Jing usó sus acciones para demostrar que no le afectaba. Incluso ayudó a mejorar las calificaciones de Lewan. El director se tocó el pelo ralo y se sintió un poco arrepentido. ¿Por qué no pensé en esto antes? Sai-Jing era muy bueno en sus estudios. Sin duda tendría sus propios métodos de aprendizaje. ¿Por qué no pensó en compartirlos con Sai-Jing antes? Los resultados ya eran evidentes, pero aún faltaba un mes para el examen de ingreso a la universidad. Era demasiado tarde. Después de conocer sus pensamientos, Sai-Jing dijo: Director, como usted sabe, no hay atajos para aprender. La razón por la que Lewan ha progresado tanto es principalmente porque es muy buena y muy trabajadora. Mi papel en ella es muy limitado. Mirando su rostro serio, el director sonrió y dijo: No te preocupes, no es mi primer año como directora. Estoy a cargo de los resultados de los estudiantes, así que ¿cómo no voy a entender la verdad? No intento replicar el milagro de Lewan, solo quiero sacar algo útil de tu experiencia de aprendizaje. Si los estudiantes pueden mejorar un poco sus calificaciones después de verlo, será algo increíble. Al decir esto, se dio otra palmada en la cabeza. Estaba molesto por haber dejado allí semejante montaña de oro antes, sin haber pensado nunca en desenterrarla. El director solo podía consolarse pensando que era porque Sai-Jing era demasiado sobresaliente. Era mucho más sobresaliente que los estudiantes que había reclutado antes. Sin embargo, no reconoció la diferencia entre ellos y lo trató con su experiencia. Entonces, ¿qué opinas de este asunto?, preguntó Mei-chan a Sai-Jing. Sai-Jing pensó por un momento y respondió: Durante este tiempo, he estado aprendiendo y mejorando junto con Lewan. Hemos adquirido mucha experiencia. La comentaré con Lewan y la resumiré, luego, te la paso, si te resulta útil. Será un honor poder ayudar a los estudiantes. Mei-chan naturalmente estaba feliz de escuchar eso. Tú y Lewan son el orgullo de nuestra escuela secundaria Ming-chen. Al ver que el director estaba tan feliz, Sai-Jing aprovechó la oportunidad para plantear su solicitud. El director se sorprendió. Dijiste que querías tomar el examen de ingreso a la universidad con antelación. Sai-Jing asintió. Ahora que la condición de su madre se estaba estabilizando gradualmente, no le faltaba dinero por el momento. La cooperación con la corporación Daon ya había comenzado, por lo que ya no necesitaba aprovecharse de la asistencia social de la escuela secundaria Ming-chen para mantenerse a sí mismo y a su madre. El otro día, cuando Lewan le preguntó sobre sus planes de futuro, no pensó demasiado en ello, así que solo dijo unas pocas palabras. Sin embargo, tras la marcha de Lewan, empezó a pensar seriamente en su futuro y el de su madre. Pensó en su futuro con Lewan. Dada la situación actual de Lewan, no le sería difícil ingresar a la universidad a la que aspiraba. Sin embargo, si él continuaba cursando el tercer año de preparatoria, tendrían que estar separados por más de un año. Sai-Jing sabía perfectamente que Lewan sentía algo por él. Desde la primera vez que hablaron de compensación en la tienda, supo que le gustaba mucho cuando lo vio. La razón por la que Lewan lo había ayudado una y otra vez era precisamente por eso. Sai-Jing no se sentía infeliz por ello, al contrario, se alegraba de tener algo que pudiera atraer a Lewan. Capítulo 110. Celebración. Sin embargo, esto también preocupaba a Sai-Jing, temía que a Lewan solo le importara su apariencia y no él como persona. Si ese fuera el caso, ¿se enamoraría de alguien más si viera a otro hombre guapo? Claro que sabía que Lewan no era promiscuo, sin embargo, no estaba seguro de que Lewan no se sintiera atraído por alguien más destacado tras su separación. Al fin y al cabo, las mejores universidades reunían a talentos de todo el país. Sai-Jing no podía permitir que esto sucediera. Tenía que vigilar a Lewan. Lo mejor sería que presentara el examen de admisión a la universidad junto con Lewan e ingresaran juntos. Al ver que el director fruncía el ceño y no decía nada, Sai-Jing supo lo que le preocupaba, así que le aseguró: Ya domino los conocimientos del bachillerato. He estado repasando con Lewan y he repasado todos los puntos clave. Ahora no tengo ningún problema para presentar el examen de admisión a la universidad. Por supuesto, el director creía que, con la habilidad de Sai-Jing, podría obtener buenas calificaciones en el examen de ingreso a la universidad. Sin embargo,
Había pagado un precio muy alto para que Sai-jin ingresara a la preparatoria Minchen. No solo quería obtener buenas calificaciones. Director, le garantizo que seré el primero en la ciudad. Al ver que el director seguía negándose a ceder, Sai-jin solo pudo añadir: si no puedo lograrlo, prometo que repetiré otro año en Minchen del año que viene. Al oír esto, el director finalmente se relajó. Entonces esperaré con ansias tus buenas noticias. Sai-jin murmuró para sí que era un viejo zorro. Probablemente ya había considerado esa posibilidad, pero, por seguridad, quería brindarle a Sai-jin otra capa de protección. Sin embargo, Sai-jin no podía garantizar nada más, pero tenía mucha confianza en sus estudios. Para él, un año más de estudio no era una gran pérdida. La reunión concluyó satisfactoriamente para ambas partes. La conversación entre Lewan y la profesora fue aún más sencilla. Después de que Lewan prometiera ordenar sus apuntes y compartirlos con la profesora, ésta la dejó ir con gusto. Tras salir de la oficina, Lewan discutió este asunto con Sai-jin. Decidieron repasar los puntos clave que habían aprendido durante el repaso anterior y entregárselos al director. En cuanto a la profesora, probablemente no se atrevería a tener ninguna opinión con el director. Cuando la profesora se enteró, no se atrevió a decir nada, solo pudo hablar con Lewan y pedirle que compartiera más de su experiencia en clase. Por la noche, cuando Lewan regresó a casa, la villa estaba completamente a oscuras. Sacó su teléfono y se dio cuenta de que mamá le había enviado un mensaje en el chat grupal, diciendo que todos en la familia, incluida la niñera Sang, tenían algo que hacer y no estarían en casa esa noche. Por lo tanto, Lewan era la única en casa. ¿Cómo puede ser tan casual? Lewan abrió la puerta con curiosidad. Justo cuando entraba en la sala, un fuerte golpe se escuchó repentinamente detrás de ella. Lewan estaba tan asustado que gritó. Las luces se encendieron de repente y la recibieron unos coloridos fuegos artificiales. Quienes sostenían los fuegos artificiales eran miembros de la familia Lee, quienes dijeron en el grupo que estaban ocupados y no estaban en casa. Incluso la niñera Sang, quien dijo que iba a ser vegetariana y a rezar con sus hermanas, también tomó uno y lo sostuvo. Felicidades por tus buenas notas, cariño. Mamá le corrió hacia ella y la abrazó con cariño. Lewan miró el salón brillantemente iluminado y palmeó su corazón palpitante con impotencia. Ustedes me asustaron. Fue solo entonces cuando la emocionada mamá le notó el rostro pálido de Lewan. ¿El bebé recibió un shock? No tengas miedo, dijo mientras abrazaba a Lewan. Es culpa de tus hermanos, se quejó, insistieron en apagar las luces para que hubiera mejor ambiente. Asustaron a nuestro bebé, les daré una paliza por ti. Cuando el hermano pequeño le escuchó decir esto, rápidamente se quejó. Obviamente eres tú, mamá sollozo, sollozo, sollozo. Bajo la mirada cruel de mamá Lee, el hermano le cubrió con tacto la boca de su hermano pequeño y admitió el crimen. Lo siento, todo es culpa nuestra. Al mismo tiempo, ya había decidido darle a Lewan algunos regalos más tranquilizadores. Cuando Lewan vio sus caras, supo que definitivamente era idea de mamá Lee. Sin embargo, como ya habían encontrado una respuesta internamente, ya no sería la mala persona que revelara la verdad. Al final, papá le se puso de pie y le dio a Lewan un regalo valioso, acciones de una empresa para poner fin a la farsa. Todavía recuerdo cuando naciste, eras tan pequeño, pero creciste. Tanto en un abrir y cerrar de ojos. Capítulo 111, Imagen. Cuando nació Lewan, era la única hija de la familia. Naturalmente, su padre la mantenía cerca por miedo a que se derritiera. La adoraba muchísimo. Desafortunadamente, ese mismo año la empresa familiar atravesó una grave crisis. El abuelo Lee no resistió el golpe y fue hospitalizado. Papá le tuvo que asumir la tarea en el último momento y dedicarse por completo a la empresa. Para ayudar a su esposo a consolidarse en la empresa lo antes posible, mamá Lee se mantuvo ocupada. Ninguno de los dos tenía mucho tiempo para su hija pequeña, así que solo pudieron empacarla y enviarla de vuelta a la vieja casa, dejando que los dos mayores se encargaran de ella. Esta era también una de las razones por las que los dos mayores adoraban tanto a Lewan, ya que era la única nieta que habían criado con sus propias manos. Unos años después, por fin pudieron cuidar de su familia. Para entonces, Lewan ya tenía más de 5 años. Al ver que Lewan no los conocía, la pareja se sintió llena de culpa, así que la adoraron aún más. Cuando Lewan era adolescente, su personalidad empezó a cambiar. Sus padres creían que se debía a que no habían crecido con ella. Fueron sus dos mayores quienes la consentían demasiado, así que no la criaron como de costumbre. La pareja, que tenía presente este pensamiento, olvidó que también habían contribuido enormemente a la vida de su hija. Incluso después de descubrir el problema, rápidamente desviaron la culpa y la mimaron aún más. La razón era que tenían que compensar la falta de amor paternal y maternal que su hija había experimentado en los últimos años. En cuanto a sus dos hermanos, siempre habían apreciado a su tierna y gentil hermana, y desde pequeños les habían enseñado a amarla y cuidarla. Por eso, era natural que pusieran a Lewan en la posición más amorosa. Ahora,
la persona que cuidaban había crecido, y su personalidad ligeramente parcial se había corregido automáticamente. Incluso había dependido de su propio esfuerzo para obtener tan buenas calificaciones. ¿Cómo podría Papá Le no estar feliz y aliviado? Ren Rong había asistido a un cóctel esa noche. Había escuchado todo tipo de halagos de la gente de abajo y se había visto obligado a beber unas copas de vino. Estaba un poco molesto y quería salir a tomar un poco de aire fresco. Al final, justo cuando se sentó y sacó su teléfono para charlar con su nieta, la oyó gritar por jugar con la joven de la última vez. No sabía qué le pasaba a su nieta, no le gustaba jugar con quienes la adulaban, en cambio, le gustaba intimidarlos. Solo se habían visto una vez, y ella había estado hablando de ella hasta ahora. Ren Rong colgó la videollamada y revisó sus momentos con naturalidad, solo para ver a Papá Le presumiendo de su hija de nuevo. Normalmente, la habría deslizado, pero al pensar en lo que había dicho su nieta, la abrió para echar un vistazo. «Wow, 700 puntos impresionante», comentó Ren Rong. De Lewan, pensó en Sai-Jing, se preguntó si ambos habrían obtenido algún resultado positivo. Estaba un poco achispado y su mente estaba llena de pensamientos. Entonces, recordó un proyecto de desarrollo reciente en el que algunos productos no habían sido confirmados como socios. ¿Y qué tal la empresa de la familia Le? Después de todo, Le Wan ya había ayudado a su nieta antes, y aún no le había dado las gracias. La empresa familiar Le era bastante poderosa. Su director, Le Chan, era un hombre de acción, poseía capacidad y valentía. Se decía que sus dos hijos tenían un gran éxito profesional. Ahora tenía una hija impresionante y un yerno en potencia. Al pensar en esto, incluso el propio Ren Rong sintió algo de envidia. Tenía una carrera brillante y todos lo envidiaban, pero era una lástima que no pudiera permitirse el lujo de tener a su hijo e hija. En sus primeros años, había tenido relaciones con alguien y ella dio a luz a un hijo. Al final, su hijo siguió su ejemplo y le dio una nieta a temprana edad. Como mal ejemplo, naturalmente no tenía cara para culpar a su hijo por lo que había hecho mal. Como ya lo habían engendrado, simplemente se lo quedaba. Sin embargo, después de tener un hijo, empezó a trabajar duro. Su hijo, en cambio, no era como él, seguía haciendo tonterías e incluso jugaba a las carreras de coches con alguien. Una mañana temprano, volcó un coche en una carretera de montaña y se cayó por un precipicio. Tuvo la sorprendente suerte de no morir, pero sus piernas quedaron lisiadas. Tras este incidente, se había establecido, pero se había escondido en el extranjero y no estaba dispuesto a regresar. Era imposible esperar que asumiera el control. En cuanto a su hija, estaba causando estragos por culpa de un niño pobre. No era que le disgustaran los pobres y favorecieran a los ricos. Si el hombre fuera tan confiable como Sai-Jing, no se opondría. Fue una lástima que su hija quedara cegada por ello, sin mencionar que se había encaprichado con alguien sin nada que ofrecer, con mal carácter y una gran ambición. Su hija, cegada, se había lanzado a ello sin mirar atrás. Él le había hablado y aconsejado, pero aún así fue inútil. Capítulo 112. A personas les gustó. Se preguntaba cómo Le Chan había enseñado a sus hijos a ser tan buenos. Ren Rong sintió envidia y le dio me gusta a las publicaciones de Papá Le sobre su hija. Familias como la familia Le y la familia Fu eran naturalmente ricas en el exterior. Sin embargo, también existían diferentes niveles entre los ricos, y Ren Rong no estaba al mismo nivel que ellos. La familia Ren solía dedicarse a la política, pero cayó en desgracia tras sufrir algunos desastres. No obstante, Ren Rong trabajó duro y se adaptó a la corriente del desarrollo de Internet. En tan solo 20 años, se convirtió en uno de los gigantes nacionales de Internet. Posteriormente, impulsó el desarrollo de nuevos materiales y biotecnología. Ahora, ha alcanzado algunos logros menores y tiene un potencial ilimitado para el futuro. Una persona como él siempre atraía mucha atención con cada movimiento. Por eso, cuando le gustaban los momentos de Papá Le, se convertía en un éxito inmediato. Después de todo, al presidente Ren no solía gustarle los momentos de los demás. Papá Le observó perplejo el rápido aumento de los me gusta. Reflexionó un rato antes de comprender qué estaba pasando. ¿Por qué de repente le gustó al presidente Ren? ¿Qué pasa?, preguntó Mamá Le cuando lo vio mirando su teléfono confundido. Papá Le mostró el teléfono, pero Mamá Le tampoco entendió. Ya que a la otra persona solo le gustó, trátalo como un me gusta de un amigo normal, no le des demasiada importancia. Papá Le pensó por un momento y asintió. Si nos preocupamos demasiado, parecerá que estamos haciendo un escándalo. Yo también tengo curiosidad. Cuando recibía llamadas telefónicas de sus amigos, solo podía decirles la verdad. Él y Benbong eran, como mucho, conocidos que se saludaban con la cabeza. Su información de contacto se añadió por cortesía cuando asistieron juntos a una cámara de comercio. Nunca antes habían hablado. Tal vez al presidente Ren se le escapó la mano. En el segundo siguiente, recibió una bofetada en la cara porque Ren Rong le había enviado un mensaje preguntándole si estaba interesado en el nuevo proyecto que su empresa había desarrollado y si lo estaba, le daría una propuesta. Ren Rong se arrepintió un poco después de hacer clic. Sin embargo, como ya lo había hecho, no pensó en cancelarlo.
Incluso sugirió la colaboración que acababa de pensar. Cuando Leyan estaba cansada de su repaso y salió a tomar un vaso de agua, vio a sus padres murmurando alegremente. Sintió curiosidad, así que aceleró el paso y se acercó a escuchar. Después de escuchar un rato, no pudo evitar decir: ¿por qué están tan misteriosos? ¿Qué le pasa al presidente Ren? Los dos quedaron impactados por ella. Bebé, ¿por qué no haces ningún ruido cuando caminas? Mamá le dio una palmadita en el pecho. Papá. Le estaba más tranquilo. Estábamos hablando de negocios. El presidente Ren dijo de repente que quería trabajar con nosotros. Estaba hablando de esto con tu madre. Para la corporación era naturalmente positivo contar con otro cliente poderoso. Sin embargo, todo había sucedido demasiado de repente y sin previo aviso. Hasta donde él sabía, muchas empresas tenían la vista puesta en el proyecto de desarrollo de la corporación Daon tras su lanzamiento. Los altos mandos seguían reunidos ayer, preguntándose si debían intervenir, pero ahora, Ren Rong los invitó a una discusión. Mientras no hubiera accidentes en el proceso, o si su plan no fuera tan malo, prácticamente tendría éxito. De repente, un pastel cayó del cielo, y papá se quedó un poco inseguro, no sabía si era algo bueno o malo. Cuando Lewan escuchó que era Ren Rong de Daon Corporation, tuvo una idea de lo que estaba pasando. Eso debería ser algo bueno. Papá le miró la expresión de Lewan y su corazón dio un vuelco. Cariño, ¿has interactuado antes con el presidente Ren? Por lo tanto, Lewan les explicó brevemente lo que había sucedido fuera de la competición. Fue solo un favor sencillo, pero quizá no quería deberme ningún favor y me lo pagó de esta manera. Después de todo, como había dicho papá la corporación no era fuerte en el campo de la bioquímica. La corporación Daon claramente tenía otras opciones más adecuadas, pero el presidente Ren se saltó la licitación y seleccionó directamente su empresa. Era imposible que no tuvieran favores. Mamá estaba iluminada. No me extraña que eligiera una publicación relacionada con el bebé para darle me gusta. Parece que nos estamos aprovechando del bebé, dijo papá con alegría. Si era así, ya no tenían de qué preocuparse. Al día siguiente, cuando papá regresó a la empresa, alguien le presentó una propuesta en 3 días. Tras una votación interna, acudió a Daon Corporation para una discusión, gracias a las instrucciones de Ren Rong. La negociación transcurrió sin contratiempos y el contrato se firmó tras varias rondas. Capítulo 113. Conspiración. Solo después de que se difundiera la noticia de la cooperación entre ambas partes, todos se enteraron del asunto. La persona que vino a preguntar por la noticia la última vez señaló a Papa y lo reprendió por ser un viejo zorro. Papa rió como el Buda Maitreya. No lo pensé en ese momento. ¿Quién iba a decir que sería una coincidencia? Papá realmente quería mostrar las contribuciones de su hija, pero le preocupaba que a Ren Rong no le gustara que otros hablaran de sus asuntos, por lo que solo pudo contenerse. Con esta cooperación con Daon Corporation, el beneficio anual de su empresa aumentaría al menos un 20%. Sin embargo, podía ocultárselo a los extraños, pero no necesitaba ocultárselo a su familia. Eres nuestra estrella de la suerte. Cuando el abuelo se enteró, abrió de inmediato una botella de vino precioso para celebrar. También le regaló a Lewan una pintura antigua que había coleccionado. Esto hizo que los ojos del segundo tío y la segunda tía Leyan y Lean se pusieran rojos. Según el precio de mercado, esa pintura antigua valía 9 cifras. Era el preciado tesoro del abuelo pero se la dio a Lewan sin pestañear. Sin embargo, era como si Lewan no supiera el valor de la pintura. Cuando el abuelo se la dio, ella la aceptó felizmente y luego la dejó a un lado como si fuera un regalo ordinario. En el jardín trasero, Leyan y Lean se reencontraron. ¿Qué sentido tiene que lo esquives? A medida que Lewan conseguía más y más cosas, la insatisfacción de Leyan con ella crecía. Había estado reflexionando sobre ello estos días y finalmente comprendió el problema. En esta familia, la pelea entre ella y Lewan no fue una simple pelea entre dos personas, sino una pelea entre la segunda rama y la primera rama. Mientras el primer tío controlara la empresa, la segunda rama de la familia solo podía quedarse con los dividendos y esperar a su muerte. Nunca podría vencer a Lewan. Leyan se dio cuenta de esto. Aunque no quería a sus padres biológicos y odiaba a Lean, quien se había hecho cargo de su familia, ambos pertenecían a la segunda rama de la familia y compartían los mismos intereses. Por lo tanto, para obtener más beneficios, Leyan decidió reconciliarse primero con Lean. ¿Qué? ¿Quieres pelear otra vez? Lean la miró con una mirada hostil. Leyan se pasó el pelo por la mejilla. ¿Otra pelea? Y luego otros se ríen de nosotros, y luego nos castigan otra vez. La última vez que los dos pelearon por joyas, enfurecieron a la abuela y fueron castigados a copiar escrituras budistas durante casi medio mes, diciendo que era para cultivar sus mentes. Los dos solo terminaron el castigo dolorosamente después de que sus manos quedaron casi cubiertas de callos. Definitivamente no querían repetirlo. Si no quieres pelear, ¿entonces qué quieres? Lean la miró con sospecha.
Lewan estaba comiendo una manzana cuando miró por la ventana. Vio a Leyan y Leanne, la hija real y la falsa, juntas. Desde la distancia, parecían muy íntimas. Arqueó las cejas. Cuando estos dos se encontraban, se peleaban como gallinas de ojos negros. ¿Desde cuándo podían verse las caras y hablar con calma? Hay un problema. Lewan dio un gran mordisco a la manzana crujiente y murmuró algo con la boca llena. Solo había una posibilidad de que ambos convirtieran la hostilidad en amistad. Estaban tramando algo grande. Lewan echó un vistazo a la antigua caja sobre la mesa donde se guardaba el cuadro antiguo, que valía más de 100 millones. Parecía que el regalo del abuelo le los había inquietado mucho. Simplemente no sabía por dónde empezar. Sin embargo, esta vez, más allá de lo que Lewan esperaba, los dos habían estado muy tranquilos durante los últimos días. No buscaban problemas ni los causaban. Lewan no creía que realmente se asentaran. Justo cuando se sentía desconcertada, escuchó a papá Le mencionar algo en la mesa esa noche. Hoy, el segundo hermano regresó a la antigua finca para encontrar a su padre. Desde que el segundo tío Le y el abuelo Le tuvieron una gran pelea por el asunto de las hijas reales y falsas y se separaron en malos términos, la relación entre ambos se había vuelto bastante tensa. Al final, el segundo tío Le actuó de forma impropia hoy y tomó la iniciativa de regresar corriendo a la vieja mansión para encontrar al viejo maestro. Dijo que quería terminar con su vida de vagabundeo y esperar la muerte, y decidió emprender su propio camino. El abuelo Le siempre había detestado la actitud competitiva de su hijo menor. Ahora que veía que por fin estaba dispuesto a hacer algo, por mucho que creyera en él, seguía siendo feliz. Incluso sacó una suma de dinero de sus ahorros para patrocinarlo. El segundo tío Le estaba obviamente feliz tras recibir el dinero, lo dijo con gran belleza. No tenía intención de involucrarse en la empresa, ya que su hermano mayor estaba en ella. No quería que otros dijeran que quería luchar por el poder y, con el tiempo, causar un revuelo. Planeaba empezar desde cero, fundando primero una pequeña empresa y desarrollándola poco a poco. Quería acumular experiencia antes de expandirla en el futuro. Capítulo 114. Roundabout. Papá Le seguía siendo muy fraternal con su segundo hermano, así que, al enterarse del asunto, también envió una suma de dinero para apoyar al segundo tío Le. Suspiró, entre satisfecho y esperanzado. Espero que esta vez realmente se recupere y haga algo práctico, en lugar de quedarse en casa como antes, y dar marcha atrás cuando sucede algo. Sin embargo, cuando Lewan se enteró de la noticia, su primera reacción fue que la familia de su segundo tío no lo soportaría y querían causar problemas con antelación. Después de todo, con la personalidad del segundo tío Le, si realmente hubiera tenido esa comprensión, no se habría dado cuenta de repente hoy. Recordando la escena en la que las herederas, tanto la real como la falsa, se dieron la mano e hicieron las paces ese día, decidieron lidiar primero con los forasteros. Primero unir fuerzas para hundir a la primera familia y luego luchar internamente. Según la trama original, la segunda rama atacaría a la primera unos años después. Ahora, probablemente por su culpa, las jóvenes, tanto las reales como las falsas, se sintieron provocadas, por lo que animaron al segundo tío y a la segunda tía a adelantarse. Al ver que su padre seguía fantaseando con el segundo tío Le, Lewan casi quiso correr y despertarlo. Sin embargo, el segundo tío Le y los demás aún no habían hecho nada. Si lo dijera en voz alta, solo parecería que estaba especulando maliciosamente. Dijo el segundo tío qué tipo de empresa va a fundar. Preguntó Lewan después de pensarlo un poco. Lo he oído mencionar. Dijo que estamos en la era de Internet. Por eso quiero trabajar para lograrlo, dijo Papá Le. Lewan sonrió. Tío segundo, ¿no me digas que está pensando en fundar una empresa de videojuegos? ¿Cómo lo supiste? Preguntó Papá Le con curiosidad. Me dijo que sí tenía esa idea. Lewan sonrió. Es solo una suposición. Al fin y al cabo, el contenido de Internet se concentra principalmente en esas áreas, al igual que las plataformas de compras y vídeos. Las grandes empresas de las demás plataformas ya han conquistado el mercado. El segundo tío solo será carne de cañón si intenta colarse en el mercado. Lo más común que todavía puede generar ingresos son los videojuegos. Papá Le había empezado su negocio en el mundo real, así que sabía un poco de Internet, pero no mucho. Tras escuchar lo que dijo Lewan, asintió. Parece que tu segundo tío lo ha pensado bien, no tomó una decisión con un simple golpe en la cabeza. El mercado de videojuegos aún no estaba saturado, pero la principal razón por la que Lewan hizo tal suposición fue que no creía que el segundo tío Le se tomara en serio su carrera. Solo crearía problemas, y las jóvenes, tanto las reales como las falsas, eran las que los causaban a sus espaldas. Por lo tanto, desde la perspectiva de las herederas, tanto la real como la falsa, las opiniones y pensamientos cotidianos de las dos niñas eran muy limitados. Tras reflexionar sobre ello, Lewan finalmente concluyó que era una trampa de Sai King. Después de todo, Leyan había renacido y sabía mejor que nadie lo asombroso que era el potencial de este juego. En la breve conversación con Fusui la última vez, parecía pensar que los derechos de autor del juego ahora estaban en sus manos, por lo que Leyan podría pensar lo mismo en este momento.
Según su razonamiento, la familia le se dedicaba al sector empresarial. Incluso si Lewan obtenía los derechos de autor del juego, aún tenía que presentar el examen de admisión a la universidad y continuar sus estudios, por lo que era improbable que lo lanzara al mercado en poco tiempo. Por lo tanto, en ese momento, si el segundo tío le quería fundar una empresa de videojuegos, tendrían motivos para usar al viejo maestro Le para presionar a Lewan a que lanzara el juego. Siguiendo esta lógica, Lewan echó un vistazo a su alrededor y, como era de esperar, había acertado casi todo. Solo podía decir que este par de hermanas, tanto reales como falsas, eran bastante imaginativas, pero, por desgracia, se habían equivocado de plan desde el principio. Lewan no le contó la verdad a su padre, y le dio pereza exponer la conspiración y el complot de la segunda rama. Ahora se preparaba para la recta final del examen de ingreso a la universidad. Supuso que no se atreverían a molestarla en ese momento, o si no, papá y mamá le serían los primeros en salir y empujarlos. En cuanto al examen de ingreso a la universidad, Sai-Hing le informó ayer que el juego ya había comenzado sus pruebas internas. Si no surgían problemas con esta ronda de pruebas, Daon Corporation invertiría una gran suma de dinero para empezar a anunciarse. En ese momento, ella simplemente podía esperar y ver un buen espectáculo. Sin embargo, ella le contó a Sai-Hing sobre esto durante la sesión de tutoría. Aunque no creo que puedan causar problemas, también están creando juegos. Fusui podría saberlo de antemano, así que creo que deberíamos estar alerta. Después de escuchar esto, Sai-Hing se concentró en otra cosa. Después de que me lo recordaste la última vez, volví y lo pensé durante mucho tiempo, pero todavía no puedo entender dónde filtré el juego. Capítulo 115. Confesión. Si Fusui y Leyan lo hubieran escuchado o visto por casualidad, no habrían estado tan obsesionados con el juego. Sin embargo, según recuerda Sai-Hing, nunca se lo había mostrado a nadie. Por supuesto, esto no incluía a Lewan, y Lewan no se lo revelaría a nadie. Esto era algo que Sai-Hing no podía entender. Lewan miró la expresión conflictiva de Sai-Hing y realmente quería decirle: joven, no lo pienses más, no lo entenderás. Al fin y al cabo, la mayoría de la gente no pensaría en renacer. Desafortunadamente, no podía confesarse, al menos no ahora. Después de todo, no podía explicar cómo supo del renacimiento de Leyan. Afortunadamente, Sai-Hing no era una persona particularmente conflictiva, dejaba de lado lo que no entendía. Tras escuchar el recordatorio de Lewan, recordó que, durante la última competición, la familia Fu había sobornado al examinador jefe en el campo de la corporación Daon y alterado los resultados. Esto significaba que tenían un infiltrado en la corporación Daon. Sai-Hing lo pensó y contactó a Ren Rong. Le contó sobre el intento de Fusui de robar el juego y mencionó vagamente que la familia Fu tenía un infiltrado en la corporación Daon. Inesperadamente, a Ren Rong no pareció importarle después de escuchar la historia. Si realmente filtraron el contenido del juego con antelación o hicieron algo diferente, por supuesto, podemos usar la justicia para perseguirlo. De igual manera, también podemos usar estas cosas como publicidad para promocionar el lanzamiento del juego. En cuanto a los espías que la familia Fu había colocado en Daon, los había enviado lejos después de la competencia. Después de colgar el teléfono, Sai-Hing miró a Lewan. Por fin puedes estar tranquilo ahora, ¿verdad? Solo se puede decir que Daon Corporation pudo expandirse y volverse más fuerte, y Ren Rong era de hecho muy capaz. Son como cucarachas. Salen de vez en cuando para dar asco a la gente. Es muy molesto. Lewan sacó la lengua y dijo con arrogancia: ¿y de quién me preocupo? Al final, hay gente que ni siquiera vale la pena. Sai-Hing vio su comportamiento travieso y sintió picazón en las manos. Quería pellizcarle la cara roja y rascarle su linda naricita. No pudo evitar extender la mano. Ante la mirada sorprendida de Lewan, de repente la giró y le acarició la cabeza. No me toques la cabeza. Lewan, cuyo cabello había sido amasado como un nido de pájaro, se cubrió la cabeza y lo esquivó, protestando en voz alta. Sai-Hing sacó 2 juegos de papeles de examen y los colocó sobre la mesa. Para agradecerle su preocupación, he decidido darle algunos juegos más de exámenes para que los haga. No estás correspondiendo mi bondad, me estás correspondiendo con ingratitud, dijo Lewan sin pudor, tumbado en la mesa. Ya que quieres pensar de esta manera, entonces no tengo opción. Los ojos de Sai-Hing brillaban mientras sonreía. Intentó recuperar el examen. Entonces, ¿por qué no lo devuelvo? No, Lewan se abalanzó y apretó el papel de prueba contra su cuerpo. Como me los diste, son todos míos, miró a Sai-Hing y dijo con alegría. Después de todo, esta era la última pregunta planteada por el dios del conocimiento, y solo había una en el mundo, así que ¿cómo podría Lewan soportar rechazarla? Está bien, te los daré todos. Sai-Hing sacudió la cabeza con impotencia. Luego sacó otra pila de exámenes de su bolso, tomó un bolígrafo y comenzó a hacerlos. Lewan lo miró con curiosidad. ¿Por qué haces también las preguntas reales? Además, era un examen real de otra escuela.
Los ojos de Sai-Jin escanearon rápidamente la pregunta y escribió la respuesta sin dudarlo. Quiero consolidar mis conocimientos. Aunque había hecho una promesa militar ante el director de que sería el primero en la ciudad, la ambición de Sai-Jin no era tan grande, lo que más anhelaba era ser el máximo goleador de la provincia. Le Guan todavía estaba confundido. ¿Apenas estás en segundo de bachillerato, necesitas consolidar tus conocimientos tan pronto? Además, dado el nivel académico de Sai-Jin, probablemente no necesitaba consolidar sus estudios. La mano de Sai-Jin, que escribía, se detuvo un momento, la punta del bolígrafo dejó una pequeña mancha de tinta en el papel, frunció el ceño, pasó la punta a la siguiente página y continuó escribiendo. Quiero tomar el examen de ingreso a la universidad este año, dijo en voz baja. ¿Qué? Le Guan no lo escuchó con claridad, así que volvió a preguntar. Justo cuando terminó una pregunta, Sai-Jin dejó el bolígrafo y miró a Le Guan con seriedad, repitió. Voy a tomar el examen de ingreso a la universidad este año. Le Guan, que por fin lo escuchó con claridad, se quedó atónita, miró a Sai-Jin y se aseguró de que no bromeara. Entonces, una radiante sonrisa se dibujó en su rostro. Capítulo 116. El exigente. Segundo tío le estaba aún más impaciente de lo que imaginaban. Acababa de alquilar un edificio de oficinas y aún tenía que ordenarlo todo antes de ir a buscar al viejo maestro. ¿Dijiste que querías el juego en manos del bebé? El abuelo le lo miró con sospecha. El segundo tío le dio una sonrisa sencilla y honesta. Durante este periodo, me dediqué especialmente a comprender la industria de los videojuegos y descubrí que muchas compañías de videojuegos la apoyan al borde de la desaparición. Es difícil crear juegos pequeños y hacerse un nombre. Si quieres destacar, tienes que crear juegos grandes. Sin embargo, los juegos grandes del país se importan del extranjero a un precio elevado o son creados por grandes compañías que han invertido mucho personal y recursos. Cuentan con canales de distribución y publicidad consolidados. Una empresa que acaba de empezar no tiene ninguna posibilidad de ganarles. El viejo maestro le era una persona anticuada y no sabía mucho sobre Internet y los videojuegos de hoy en día. Sin embargo, sabía que los jóvenes y los niños jugaban videojuegos y que el mercado debía ser enorme. Por eso no se opuso cuando escuchó al segundo tío le decir que quería entrar en esta industria. Al final, al escuchar las palabras del segundo tío Le, parecía que no sabía qué estaba pasando y simplemente entró. Sin embargo, era raro que su hijo menor tuviera una mentalidad tan profesional, por lo que no podía atacarlo directamente, solo podía aconsejarle. Acabas de empezar y aún no sabes nada, no te lances demasiado lejos, prueba los juegos pequeños que mencionaste, aunque no podemos ganar mucho dinero, primero podemos acumular experiencia y poco a poco desarrollar el canal de distribución, después, podemos crear un juego grande, así, podemos obtener el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. ¿Por qué se apresuró tanto? No tenía mucha habilidad, pero tenía un gran corazón. En su mente, o no podía hacerlo, o quería hacerlo a lo grande, de esos que lo harían rico de la noche a la mañana. Por lo tanto, la persuasión sincera y seria del anciano, en sus oídos, era señal de que no estaba dispuesto a dejar que Le Guan le diera una paliza. Papá, siempre me has despreciado por no poder cumplir con las expectativas. Solo pienso en hacer todo lo posible para que te sientas orgulloso por una vez, pero ni siquiera estás dispuesto a darme este pequeño apoyo. Cuando el abuelo le escuchó decir eso, se enojó un poco. Si esto está en mis manos, te lo daré para que puedas mantenerte, ya que soy tu padre y tú eres mi hijo, pero nunca he oído hablar de un tío que intentara quitarle algo a su sobrina cuando quería emprender un negocio. Si de verdad tienes ese coraje, no tendrías el descaro de decir esas cosas. Al final, el segundo tío le estaba incluso más enojado que él. Aún no nos hemos separado, le regalaste a Le Guan un cuadro carísimo hace unos días. Lógicamente, yo también debería tener una copia, pero dije algo. Tú y mamá la han querido muchísimo desde pequeña. ¿Cuántas cosas le has comprado antes de que pudiera siquiera ponerse de pie? Ahora, le estoy pidiendo un juego estúpido. El precio ni siquiera se compara con las joyas que le compraste en Año Nuevo, y todos me lo impiden. Para ustedes, la familia de mi hermano mayor es la suya, mientras que la nuestra es solo una familia pobre que vino a pedir ayuda. El viejo maestro le estaba tan enojado que su mano que sostenía su bastón temblaba. Tú mismo dijiste que aún no nos hemos separado, puedo darle mis cosas a quien quiera, aún no estoy muerto, cuando tuviste derecho a decir esas cosas. Eres tan parcial con la familia de mi hermano mayor y con Le Guan, la chica que va a perder dinero. El segundo tío les enderezó y se negó a admitir la derrota. Está bien, está bien, está bien, si dices que soy parcial, sí que lo soy. El abuelo le levantó su bastón y estuvo a punto de golpearlo. Piérdete y no vuelvas a aparecer delante de mí. El segundo tío le vio que estaba tan enojado que palideció y supo que hablaba en serio. Salió corriendo del estudio. Cuando la anciana le oyó el alboroto, se acercó y vio la escena, dijo preocupada. La última vez nos peleamos y es raro que nos reconciliemos. ¿Por qué pelean otra vez?
«¡Qué pecado!», suspiró el viejo maestro Le y se sentó abatido. «¿Cómo criamos a una persona tan despiadada?». La anciana le sabía más o menos del nudo que sentía su hijo menor en el corazón. También estaba preocupada. Como dice el refrán, no se trata de escasez, sino de distribución desigual. Siempre ha estado enojado. Claramente es una serpiente codiciosa. ¿Qué quiere tragarse un elefante como hijo menor? Todo lo que tuvo desde pequeño era mejor que lo de su hermano mayor. ¿Por qué no se sintió injusto entonces?, dijo el abuelo Le enojado. El anciano resopló fríamente. Ha estado armando un escándalo todos estos años. ¿No será por las acciones de la empresa? Sintió que le habían hecho daño por solo recibir una pequeña participación y no ser nombrado presidente, pero ni siquiera abrió los ojos para echar un vistazo. ¿Qué tenía que ver la empresa actual con él? Tiene suerte de tener un hermano tan grande para poder recibir tantos dividendos cada año. De lo contrario, con sus pocas habilidades, y mucho menos viviendo bien, sería un milagro que no se muriera de hambre. Capítulo 117. El pasado. ¿Cómo pudo la vieja señora Le no entender la lógica detrás de las palabras del viejo maestro Le? Ella miró la habitación que ahora estaba llena de luz y pensó en los días de hace 18 años cuando estaba tan preocupada que no podía dormir todas las noches. Parecía que los días aún estaban cerca. En ese momento, el anciano estaba tan enojado que sufrió un derrame cerebral y fue enviado al hospital. Su familia estuvo al borde de la bancarrota y de ser embargada, y ni siquiera pudieron conservar la vieja mansión. En ese momento, su hijo mayor se puso de pie y convenció a la junta directiva y a los socios de la empresa para que firmaran un acuerdo de apuestas con ellos, lo que le permitió ganar medio año. Luego, descontinuó decisivamente muchas de las líneas de negocio de la empresa y se centró en una sola. Finalmente, trabajó arduamente para completar el acuerdo de apuestas en medio año. Después de algunos años más, la empresa volvió a desarrollarse y creció gradualmente hasta alcanzar su escala actual. ¿Y qué hacía el tío segundo Le durante los momentos más difíciles de la familia? Seguía viviendo una vida tranquila en el extranjero. Incluso cuando el abuelo le enfermó, puso como excusa que tenía que terminar su tesis de maestría y no regresó a echar un vistazo. En aquellos años, lo único que le importaba en casa era poder cubrir sus gastos a tiempo. Podría decirse que todo lo que la familia le poseía ahora se lo había ganado básicamente el abuelo Le. Por lo tanto, aunque el anciano Le realmente favoreciera a su hijo menor, no podía decir que quería darle más acciones. No. Tengo que llamar al jefe y pedirle que detenga a unas personas. El viejo maestro le sacó su teléfono. Mira qué loco está mi segundo hijo. Lo han golpeado aquí, pero me da miedo que venga a por mi bebé. Solo faltaban más de 10 días para el examen de ingreso a la universidad. Si el segundo tío volvía a armar un escándalo delante de ella, asustaría a la bebé y dificultaría su estudio. Si sin querer enfadaba a la nuera mayor, ella destrozaría a la familia del segundo tío. Al ver que había hecho la llamada, la abuela le añadió: también puedes preguntarle al jefe sobre el juego. ¿Por qué parece que la bebé lo heredó de su compañera de clase? No creía que Lewan fuera tan miope como para aprovecharse de los demás. Solo temía que hubiera algún malentendido. Si estallaba una pelea, la reputación de Lewan se vería afectada. Sí, tenemos que preguntar esto claramente. Por el tono del segundo tío, el viejo maestro le pudo notar que el bebé tenía una relación cercana con este compañero de clase. Sospechaba que este estudiante era el profesor que le hacía la tarea a Lewan, y también el niño al que quería conquistar. De ser cierto, era necesario aclarar la relación de intereses. De lo contrario, la niña podría sufrir una gran pérdida debido a sus sentimientos. Desafortunadamente, el abuelo le preguntó a la persona equivocada. Cuando recibió la llamada de su padre, también estaba confundido. Papá, no te preocupes. Volveré esta noche a preguntar qué pasa con el bebé. En cuanto al deseo del segundo tío Le de jugar con Lewan, dado que el anciano lo había rechazado rotundamente, no había necesidad de añadir más adornos. En cualquier caso, jamás le daría al segundo tío Le la oportunidad de ir a ver a Lewan. Ya se había decidido, pero al final recibió una llamada de recepción diciendo que el segundo tío Le había llegado a la empresa. No le quedó más remedio que invitarlo. Hermano mayor, tus días son muy cómodos. Su secretaria condujo al segundo tío Le al piso superior. En cuanto entró y vio la amplia oficina, no pudo evitar sentirse triste. Como hijo de la familia Le, si su hermano mayor podía asumir este puesto, ¿por qué él no podía? Papá Le, que tenía 3 reuniones en un día y solo tuvo tiempo de comer algo, miró al segundo tío Le, que vestía ropas brillantes y hermosas como si estuviera de vacaciones. Si tienes envidia, la habitación de al lado sigue vacía. Haré que alguien la limpie y podrás mudarte. Da la casualidad de que la empresa ha estado muy ocupada últimamente. Me alegra mucho tener a alguien que me ayude a compartir la carga. El segundo tío le negó rápidamente con la mano. No era como si nunca hubiera venido a trabajar a la empresa. ¿Pero de qué servía? Su hermano mayor era su superior inmediato, y todos en la compañía le respondían. Todas las mañanas, se levantaba temprano y corría a la compañía. Si quería hacer algo, se veía obstaculizado por todas partes.
No estaba dispuesto a vivir un día así sin poder ser el cabeza de familia. El segundo tío Le no quería continuar la conversación, así que papá Le no insistió, fingió no saber nada y le preguntó. ¿No querías venir a la empresa por mucho que te llamara? ¿Por qué viniste hoy de repente? El segundo tío Le se atrevió a ser tan inescrupuloso frente al viejo maestro porque sabía que, por muy enojado que estuviera, solo duraría un tiempo. Después de eso, estaría bien. Sin embargo, frente al hermano Le, era mucho más tímido. Desde pequeño, su hermano mayor era muy comunicativo, pero aún le tenía un poco de miedo. Por eso, ante su pregunta, se lo contó con sinceridad y alegría, y además le pidió que apoyara su propio negocio. Capítulo 118. El engañador. Segundo tío Le planeó que, mientras su hermano mayor aceptara, sería inútil por mucho que el viejo maestro se opusiera. Sin embargo, no esperaba que, en cuanto terminó de hablar, su hermano mayor frunciera el ceño y se pusiera de pie. Esto es demasiado. El segundo tío se encogió, pensando que el hermano Le lo estaba regañando. No esperaba que en realidad estuviera regañando a Lewan. ¿Cómo puede mi bebé robarle las cosas a alguien? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo tuvo que invertir un estudiante de preparatoria en crear un juego? Incluso tratándose de un estudiante con una muy buena relación. El rostro de papá Le estaba lleno de desaprobación. No, tengo que obligarla a devolverle las cosas. No, hermano mayor, me refiero a Le-chan. El segundo tío Le nunca esperó que su buen hermano mayor tuviera tal reacción después de escucharlo. Papá Le tuvo que agradecerle. Vi que últimamente estaba muy concentrada en sus estudios, y quería decirle que me había ahorrado muchos problemas, así que no le presté mucha atención en la escuela. Al final, volvió a causar problemas. Gracias por recordármelo, o me habrían mantenido al margen. Hermano mayor, es solo un juego, no es tan serio. Al ver que el hermano le contestaba el teléfono como si fuera a llamar a Lewan de inmediato, lo detuvo rápidamente, y no lo aceptó gratis, lo pagó. Según su hija, el dinero para la cirugía de la madre del niño debería haber sido donado por Lewan. Como lo habían comprado, era algo que pertenecía a su familia. Recoger migajas en el mundo de los negocios no se llamaba aprovecharse, sino tener buen gusto. El hermano mayor era un hombre de negocios. ¿Cómo podía ser tan rígido? No quería sacar el juego para mantenerlo, sino devolverlo. Eso tampoco servirá. El juego que mencionaste es muy valioso. Ella solo es un estudiante. ¿Cómo puede tener tanto dinero para pagarle a la otra parte? El hermano Le todavía meneaba la cabeza. Es una niña, sí. Se corre la voz de que se está aprovechando de los demás, solo dirán que nuestra familia no sabe cómo criar a nuestra hija. En ese momento la secretaria llamó a la puerta y entró. Sí, ole, el invitado con el que había quedado ya llegó. Está bien, bajaré inmediatamente. El hermano Le se frotó la cara. Recordaré lo que pasó hoy, la bebé todavía está en clase, así que probablemente no sea conveniente buscarla ahora. Le preguntaré qué pasó con detalle cuando vuelva esta noche. Si de verdad se aprovechó de él, tendremos que obligarla a devolver las cosas. Por lo tanto, el segundo tío Le fue expulsado de la empresa. Solo cuando el coche entró en la carretera principal, el segundo tío Le recobró el sentido. Su hermano mayor solo estaba usando una excusa para engañarlo, ¿verdad? Era un hombre que se había abierto camino en el mundo empresarial. ¿Sería tan ético y respetuoso con las normas? El segundo tío Le estaba tan enojado que golpeó el volante. Le-chan, eres bueno. Si no quieres dármelo, solo dilo. ¿Tienes que engañarme así? Había chocado contra un muro 2 veces seguidas, y estaba tan deprimido que estaba a punto de estallar. En ese momento, Le-chan solo tuvo que llamarlo para preguntarle cómo habían ido los resultados. Rápido, 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 ¿por qué tienes tanta prisa? Si eres tan capaz, ve y recupéralo tú mismo. ¿De qué sirve que solo sepas presionarme a escondidas? Maldijo el segundo tío Le. Le-chan estaba tan enojada que sus ojos se pusieron rojos y casi se le saltaron las lágrimas. El segundo tío Le seguía regañando. Llevas tanto tiempo viviendo en la vieja mansión que ni siquiera puedes convencer a los dos viejos. ¿De qué sirve tenerte? Si fueras la mitad de capaz que Lewan, no tendrías que malgastar tu tiempo conmigo. Después de terminar de regañar, el segundo tío Le destrozó el teléfono. ¿Por qué lloras así? ¿Quién te hizo bullying? Tan pronto como Fu Sui se acercó, vio los ojos de Le-chan tan rojos como los de un conejo, sollozando mientras sostenía su teléfono. Le-chan se arrojó a sus brazos y lloró tan fuerte que se quedó sin aliento. Fu Sui, algo satisfecho con su confianza, la persuadió con un tono amable, poco común en él. Le-chan supo cuándo parar y dejó de llorar enseguida. Le contó a Fu Sui lo que le había dicho el segundo tío Le. ¿Por qué tu padre de repente quiso fundar una empresa de videojuegos? Fu Sui frunció el ceño. Como dirigía a la empresa, inconscientemente trataba a cualquiera relacionado con ella como un oponente. Ya conoces el carácter de mi padre, no quiere emprender, dijo Le-chan con una sonrisa amarga, solo compite con mi abuelo y mi tío. Después de eso,
Le contó cómo el abuelo le había regalado a Lewan un cuadro famoso. Los ojos de Fusui se iluminaron al oír esto. Las pinturas de este autor tenían mucha demanda, pero no había mercado para ellas. Era un poco codicioso en su corazón, pero era una lástima que Lewan ya no fuera su prometida, así que era inútil que fuera codicioso. Capítulo 119. Estrategia. Fusui miró a Leyan y el mismo pensamiento cruzó por su mente. ¿Por qué Leyan no podía intentar convencer a los dos ancianos? Por suerte, Leyan no sabía lo que estaba pensando. De lo contrario, lo despreciaría en su corazón y le preguntaría si tenía vergüenza. Precisamente porque vio a mi abuelo dándole un objeto tan caro a mi hermana mayor, sintió que era injusto, así que, al enterarse de que ella tenía el juego, quiso descontentarla a ella y a mi tío. Dijo que quería fundar una empresa de videojuegos y que ella dejara de jugar. Leyan no mencionó en absoluto su papel en esto. Pero también sabes que el tío y la hermana son personas poderosas. ¿Cómo pudieron dejar que se saliera con la suya? Después de chocar con ellos, vino a mí para desahogar su ira. La reputación del segundo tío le era demasiado grande y también había revelado vagamente que no estaba satisfecho con la distribución del negocio familiar, por lo que Fusui no dudó de la declaración de Leyan. Estaba aún más insatisfecho con este segundo tío Le, que podría convertirse en su futuro suegro. Ya eres tan viejo, ¿por qué sigues siendo tan imprudente? Está actuando tan imprudentemente porque confía en que su abuelo y su tío no le pondrán las cosas difíciles. Leyan añadió a la historia del segundo tío Le y luego le preguntó a Fusui. ¿Cómo va tu progreso? Fusui negó con la cabeza. No hay progreso, no puedo permitirme los caros ni comprar los baratos. Leyan recordó que, en su vida anterior, había un diseño muy simple de un juego para consumidores que fue popular durante un tiempo. Debido a su dificultad para completarlo, atrajo el interés de mucha gente, que se unió al desafío. Los diseñadores ganaron mucho dinero en poco tiempo simplemente gracias a la publicidad. Fusui no le creyó del todo. ¿Es así de simple? Creo que vale la pena intentarlo, dijo Leyan con seguridad. Después de todo, aunque Anipop es simple, sigue atrayendo a tanta gente incluso después de tantos años y de la aparición de varias versiones. Debe tener un atractivo fundamental. Fusui lo pensó un momento. El coste de desarrollo de este juego era extremadamente bajo, la compañía ya contaba con juegos de Anipop, con algunos cambios, podría lanzarse directamente al mercado. Lo más importante seguía siendo el marketing. Después de comprender el quid de la cuestión, Fusui se puso de pie. Voy a hablar de esto con el equipo de la empresa. Si funciona, te daré el crédito. Estaré feliz si puedo ayudarte, dijo Leyan con una sonrisa. Al escuchar sus palabras, Fusui se sintió reconfortado. Leyan tenía ese plan en mente, pero no se lo contó al tío segundo Le, sino a él. Esto demostró que, en el fondo, estaba más de su lado que de su padre. Sin embargo, al recordar la foto que había visto ese día y el hecho de que a ella le gustaba Saijin, se le enfrió el corazón. Si Saijin no existiera, ¿qué tan bien estarían solo él y Leyan? Desafortunadamente, no había condiciones. Saijin siempre estaba entre ellos, así que, por muy bien que Leyan lo tratara ahora, no podía superarlo. Pensando en esto, Fusui dijo de repente. Si tu padre sigue así, me temo que el viejo maestro Le y el tío Le se decepcionarán aún más. Además, es un momento crucial para el examen de ingreso a la Universidad de Lewan, así que definitivamente no aceptarán molestarla con este asunto. En lugar de perder el tiempo con ellos, es mejor buscar a Saijin directamente. Después de todo, ahora anda corto de dinero. Si el segundo tío le da más dinero, podría arrepentirse. A Leyan le conmovió el corazón. Según el carácter de Saijin, dado que ya había aceptado casarse con Lewan, no se retractaría fácilmente. Por lo tanto, aunque el segundo tío le fuera a su casa, no cambiaría de opinión. Sin embargo, dada la personalidad del segundo tío Le, probablemente se pondría furioso por la humillación tras ser rechazado. Él, Saijin, era solo un estudiante sin antecedentes. ¿Con qué fundamento se atrevía a tratarlo así? Temía que se metiera en problemas con Saijin en el futuro. ¿Acaso Saijin, quien estaba siendo acosado, no tendría ninguna objeción? ¿Cómo podía Lewan hacer la vista gorda? Con la personalidad de Lewan, no dejaría pasar este asunto fácilmente. Leyan esperaba con ansias lo que haría. Sería aún mejor si pudiera hacer que el asunto se volviera tan problemático que abandonara el juego. Leyan era una chica inteligente. Enseguida se dio cuenta del carácter problemático de Lewan. Desafortunadamente, Fusui la engañó desde el principio, por lo que todos sus planes fueron inútiles. Capítulo 120. La conversación. Por la noche, papá le llamó especialmente a Lewan a su estudio. ¿Qué pasa, papá? Lewan llamó a la puerta y entró. Escuché que le compraste un juego a tu compañero de clase. Papá le la miró con expresión seria. Lo que le dijo al segundo tío Le durante el día no fue solo una excusa. Papá le estaba realmente preocupado por Lewan. Hoy en día, a menudo aparecían noticias en internet sobre cuánto había aceptado la mujer del hombre y finalmente lo había echado.
Algunos incluso calificaban este tipo de incidente de fraude y lo describían de forma particularmente desagradable. La familia Le era considerada una gran familia y tenía un gran negocio. Como la princesita de la familia, LeGuan no necesitaba estar tan ocupado. Sin embargo, temía que otros difundieran rumores similares. Al final, quien sería señalado y criticado sería LeGuan. Después de todo, la opinión pública era más dura con las chicas. Por lo tanto, tuvo que averiguar la razón detrás de esto y tomar precauciones. ¿Te lo dijo el abuelo o el segundo tío? LeGuan sonrió. Cuando papá le la vio sonreír como un zorrito, ¿cómo no pudo entender lo que pasaba? Tosió y dijo. Sea serio, ¿qué pasó exactamente? Dígamelo claramente. LeGuan no tuvo más remedio que contarle todo desde el principio hasta el final. HMPH, cuando te oí decir que el segundo tío iba a fundar una empresa de videojuegos, ya tenía esa suposición en mente. No esperaba que se atreviera a decirlo. Pase lo que pase, sigue siendo tu segundo tío, no puedes ser tan grosero con él. Papá Le también estaba muy decepcionado, no esperaba que su hermano menor tuviera semejante idea. Sin embargo, al ver que a LeGuan no parecía importarle el segundo tío Le, aún así le dijo algo. LeGuan sacó la lengua juguetonamente. Papá, esto no tiene nada que ver conmigo, son ellos los que solo tienen ojos para el dinero, creen que seré tan descarado como ellos y me llevaré todo lo bueno que vean. Papá Le tenía curiosidad. Un juego que incluso a Ren Rong le gustó a primera vista significa que tiene un gran valor comercial. ¿De verdad no te tienta para nada? HMPH, LeGuan hinchó el pecho, me está subestimando. Te tengo a ti y a mi hermano para apoyarme. ¿Por qué me interesaría el dinero de otros? Además, LeGuan tenía su orgullo. Si de verdad quiero algo, lucharé por ello y trabajaré duro. ¿Qué tiene de especial arrebatarle el fruto del trabajo a otros? Muy bien, la hija de Lechan debería tener este tipo de ambición. Papá le aplaudió y rió al ver el orgullo de su hija. LeGuan puso los ojos en blanco. ¿Pero podemos mantener esto en secreto para la familia del segundo tío por ahora? ¿Qué? ¿Quieres verlos trabajar gratis? Solo están conspirando contra mí, así que ¿qué tiene de malo dejarlos trabajar un rato? LeGuan arrugó la nariz. Claro, lo importante es que estén ocupados en casa. Es mejor que causen problemas cuando descubran la verdad. Si se meten en problemas, tendrás que arreglarlos. Con la personalidad de tu segundo tío, se quedará callado una vez que sepa que el juego se vendió a Dahon Corporation. Después de todo, el segundo tío Le era alguien que intimidaba a los débiles y temía a los fuertes. No tuvo el valor de ofender a la corporación Daon ni a Ren Rong. No me preocupa el segundo tío, me preocupan los demás, respondió LeGuan. Papá Le sabía que se refería a Leyan, también le dolía la cabeza por su sobrina, a quien había reconocido a medias. Ella no hizo nada imperdonable, y él tenía que preocuparse por los dos mayores y la familia de su segundo hermano, así que no le importaba. Pero ella siempre estaba ahí para causar problemas, y era molesto. Después de todo, tenía que darle una lección para que la recordara. Papá Le estuvo de acuerdo. Está bien, haré lo que dices esta vez, no tienes que preocuparte por lo demás, se lo explicaré a tu abuelo. De todas formas, LeGuan no quería meterse en esto, así que accedió obedientemente. Está bien, lo entiendo. Tras la discusión, LeGuan se levantó y estaba a punto de irse. Sin embargo, papá le preguntó de repente. ¿Cómo va el progreso entre tú y Sai-Ching? LeGuan hizo una pausa por un momento antes de sentarse nuevamente. Puso las manos sobre la mesa y miró a Papá Le, preguntó en tono serio. Papá, si digo que me gusta, ¿tú y mamá se opondrán? Papá Le cruzó los brazos. Y se inclinó un poco hacia atrás. ¿Por qué lo preguntas? Después de todo, él y mamá Le no se opusieron cuando ella cayó en la trampa de Fusui. Capítulo 121. Votación. Porque quiero obtener tu aprobación, le dijo LeGuan a su padre. ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo? Papá Le estaba muy contento de oírla decir eso. Al mismo tiempo, también sentía mucha curiosidad, si no se ponían de acuerdo, entre este pequeño novio y sus padres, ¿a quién elegiría LeGuan? Sin dudarlo un segundo, LeGuan dijo. Si no están de acuerdo, debe haber alguna razón, voy a averiguarlo y resolverlo cuanto antes, si no se puede resolver, te elegiré a ti, sin duda. Papá Le estaba un poco orgulloso, pero también un poco triste y reacio. Parece que has pensado seriamente en estos problemas y te tomas en serio esta relación. LeGuan parecía angustiado. Después de todo, tengo que ser seria, ¿y si me vuelvo a encontrar con alguien como Fusui? Afectará mi reputación, ¿y si dicen que soy ciega y que me gusta encontrar hombres en la basura? Papá le respondió. Tu madre y yo siempre nos hemos aferrado a la misma idea, incluyendo a tus dos hermanos. No importa con quién elijas estar, solo tienes que recordar una cosa, siempre seremos tu mayor apoyo. Dijo estas palabras casualmente, pero cualquiera podía entender la decisión y determinación en sus palabras. Lo sé,
Papá, sí, Leguán asintió solemnemente. Sin embargo, era precisamente por eso que quería que sus padres estuvieran tranquilos. Quería que supieran que podía llevar una buena vida, a diferencia de su vida anterior, donde aún se preocupaban por ella en su lecho de muerte. Gracias a tu apoyo, puedo seguir adelante con valentía. Eres mi mayor fuente de confianza. Haré todo lo posible por protegerlos para que siempre sean mi escudo. Leguán extendió la mano y tomó la de su padre, como prometió en su corazón. Al comienzo de su renacimiento, originalmente quería mantenerse alejada de los protagonistas masculinos y femeninos, lejos de la trama, y proteger pacíficamente su pequeño hogar y vivir una buena vida. Sin embargo, conoció a Saijin, y su familia fue un obstáculo para que la protagonista femenina avanzara. Por lo tanto, hubo muchas cosas que no pudieron evitar, como ella no podía evitarlas. Solo pudo aceptar la realidad y prepararse para luchar. Por otro lado, después de que Fu Sui recibiera el consejo de Lei Yan y la incitara con delicadeza, regresó al aula de buen humor. Mucha gente se le acercó y le dijo: todo lo mejor. Fu Sui estaba confundido. Agarró a un estudiante y le preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué todos me están animando? Sus compañeros de clase se sorprendieron al ver que realmente no lo sabía. ¿Aún no lo sabes? Abrieron una votación para ti y Leguán en la intranet de la escuela. Algunos estudiantes incluso hicieron una apuesta secreta por ustedes dos. ¿A qué apostamos? Fu Sui estaba desconcertado. ¿Cómo se involucró con Leguán? Los resultados de tu último examen simulado, dijo su compañero de clase. Todavía faltaba aproximadamente medio mes para el examen de ingreso a la universidad, y la escuela realizaría el último examen simulado. Gracias a los exámenes de prueba anteriores, Leguán había progresado de forma asombrosa en cada ocasión. Incluso superó los 700 puntos en el último examen de prueba y se ubicó en el cuarto lugar de todo el curso. Fu Sui quedó en tercer lugar, con una puntuación total 6 puntos superior a la suya. Algunos sentían curiosidad por saber si Leguán lograría otro buen resultado en el último examen simulado y superar a Fu Sui de un plumazo para borrar su vergüenza. Como resultado, algunos curiosos iniciaron una encuesta en la intranet de la escuela, pidiendo a todos que votaran con entusiasmo. Fu Sui se enteró por sus compañeros. Frunció el ceño, sacó su teléfono y abrió la publicación. Más de 500 personas habían votado, y el resultado fue 283 a 269. Leguán, de hecho, obtuvo 14 votos más que él. Esto sorprendió y disgustó a Fu Sui. Para Fu Sui, Leguán siempre había sido una belleza estúpida. Salvo su atractivo físico, no había logrado nada en los demás aspectos, por lo que nunca la había tomado en serio. Sin embargo, no esperaba que Leguán, quien siempre había estado muy pendiente de él, lo ignorara repentinamente e incluso rompiera el compromiso. Después de eso, sus estudios mejoraron muchísimo. Sin duda, Fu Sui se sorprendió por su cambio, pero esta sorpresa se debía a que había juzgado mal a Leguán. Nunca había considerado tratarla como alguien de su mismo nivel, ni se dio cuenta de que su existencia podía amenazarlo. Capítulo 122, Hermanos. Últimamente, Fu Sui había estado ocupado con la compañía de videojuegos y no había prestado mucha atención a lo que sucedía en la escuela. Incluso cuando se trataba de los importantes resultados de los exámenes de práctica, solo le importaba su propia clasificación. Después de todo, para los hijos de familias como las suyas, el examen de ingreso a la universidad era importante, pero no tanto, porque tenían mejores opciones. Por lo tanto, Fu Sui sabía que las calificaciones de Leguán habían mejorado tan rápido, pero no lo creía real. No fue hasta ese momento, cuando se enfrentó a los resultados de la votación, que Fu Sui sintió realmente la amenaza que representaba Leguán. Fu Sui miró fijamente los datos de la votación con una expresión oscura durante un largo rato antes de burlarse con desdén. Es simplemente un juicio infundado hecho por un grupo de personas que no saben nada. No le importaba lo que pensaran estas personas. Liu Wan, que estaba sentado a su lado, vio la ira en su rostro y supo que estaba muy molesto. Corrió al podio y gritó: «Estudiantes, ¿vieron esa votación? Fu Sui es el tesoro de nuestra clase. ¿Cómo podemos permitir que intimiden así a nuestro príncipe azul?» Liu Wan, detente, Fu Sui lo detuvo con severidad. La acción de Liu Wan de pedir votos para él en público lo hizo parecer como si se estuviera degradando a sí mismo. «Príncipe azul, no lo entiendes». Liu Wan se apoyó en el podio y dijo: «Tus resultados son muy buenos. Sabemos que sin duda ganarás. Sin embargo, como alguien inició el fuego, si lo ignoramos y la otra parte nos hace trampas, el resultado será muy desagradable. No serás tú quien salga avergonzado. Después de todo, puedes usar tus resultados para abofetearles. Nosotros seremos los que salgamos avergonzados. Estudiantes, como élite, ¿cómo podemos perder nuestra grandeza? Todos, anímense y que sus votos se multipliquen». Las palabras de Liu Wan le salvaron la cara a Fu Sui. Viendo su entusiasmo, Fu Sui no tuvo más remedio que aceptar. Es solo una pequeña votación. Pueden divertirse, pero no la hagan demasiado grande. Liu Wan se palmeó el pecho y prometió: «Príncipe azul,
no te preocupes, sé lo que hago. Por lo tanto, con la ayuda de Liu Wan, los votos de Fu Sui aumentaron considerablemente. Fu Sui vio que sus votos superaban a los de Le Guan por casi 100, y finalmente le gustó. Al ver la diligencia de Liu Wan para lograr que la gente votara, un compañero de clase le preguntó en voz baja. Creo que el impulso de Le Guan es tan fuerte que no hay garantía de que gane. ¿Es apropiado que elevemos tanto el estatus de Fu Sui ahora? Liu Wan se giró y miró a Fu Sui, quien estudiaba con seriedad, inclinó la cabeza y sonrió. ¿No lo acabo de decir? Votar por él es para nuestro beneficio, en cuanto a si puede ganar o no, es asunto suyo. El escenario estaba preparado para él, pero si Fu Sui no cumplió con las expectativas y perdió prestigio, ¿cómo podría tener aún el prestigio para culparlos? Sus compañeros de clase miraron la sonrisa inofensiva en su rostro y temblaron sin razón. Miró a Fu Sui, inmerso en un océano de conocimiento, y luego a Liu Wan, sonriente y pidiendo votos con entusiasmo. Dudó si debía simpatizar con Fu Sui o con los estudiantes que participaban activamente en la votación. Liu Wan no se tomó en serio el asunto al ver su expresión complicada. Todos decían que Fu Sui y Liu Wan eran buenos hermanos e inseparables, pero solo Liu Wan sabía que el arrogante segundo joven maestro Fu no lo tomaba en serio y solo lo trataba como un simple seguidor. La razón por la que Liu Wan se unió a Fu Sui y siguió su ejemplo no fue porque fuera tacaño, sino porque no tenía otra opción. La familia de Liu Wan era bastante adinerada, aunque no tan buena como la de la familia Fu, seguía siendo muy prominente en la preparatoria Mingchen. Desafortunadamente, su desarrollo fue tardío y era especialmente bajo durante su primer año de preparatoria. Por lo tanto, fue blanco de algunos estudiantes de cursos superiores. Durante un tiempo, el acoso y el chantaje se convirtieron en algo común. Al principio, se resistió e incluso se lo contó a sus padres y se lo llevó al director. Esas personas guardaron silencio por un tiempo, pero cuando pasó la tormenta, usaron medios más serios para vengarse de él. Liu Wan, quien había sido acosado una y otra vez, estaba perdiendo la paciencia poco a poco. Justo cuando estaba a punto de ceder, descubrió que esas personas habían ido a Fu Sui porque éste se había acostado con una de sus novias. En ese momento, Liu Wan, quien se encontraba en la esquina, vio a Fu Sui, quien siempre había sido el centro de atención, intimidar fácilmente a estos matones de la escuela secundaria. Quedó atónito, así que intentó contactar con Fu Sui y poco a poco se convirtió en su mejor hermano. Capítulo 123. Campaña electoral. Después de eso, Liu Wan nunca volvió a sufrir acoso ni intimidación. Cuando quienes lo acosaron en segundo año de preparatoria se graduaron y dejaron la escuela, creció más alto y fuerte. Era una persona diferente a la de antes. Pocos en la escuela recordaban el acoso que había sufrido. Sin embargo, Liu Wan no lo olvidó, no podía olvidar las escenas de acoso y humillación, aún aparecían en sus sueños por las noches, si bien era cierto que Fu Sui lo había protegido en secreto, su existencia. También le recordaba los momentos humillantes que había vivido. El examen de ingreso a la universidad estaba a la vuelta de la esquina, y la familia de Liu Wan ya había hecho los arreglos para que saliera del país después del examen, así que no temía que Fu Sui descubriera sus intenciones. Estaba deseando ver su reacción tras descubrir la verdad. Gracias al arduo trabajo de Liu Wan en la promoción y la búsqueda de votos, el asunto de los votos de ambas personas se difundió cada vez más. Naturalmente, Le Guan también lo sabía. Ella miró el puesto de votación con el ceño fruncido y dijo sin palabras. ¿Por qué son tan libres? ¿Qué sentido tiene votar por esto? Negó con la cabeza y dejó el teléfono, sin tomárselo en serio. Sin embargo, aunque a ella no le importara, no significaba que a los demás no les importara. Por ejemplo, a Le Xuan, su subordinado, le importaba mucho. Vio que los votos de Fu Sui se habían disparado repentinamente y maldijo en el aula. Fu Sui, ese cabrón debe haber encontrado a alguien para engañar a los votantes. ¿Vas y no puedes permitirte perder? No juegues. ¿Para qué comprar votos? Le Xuan estaba tan enojado que caminaba de un lado a otro. No, también tenemos que cultivar. No podía perder la dignidad de su jefe, especialmente cuando la otra parte era Fu Sui, ese gran cabrón. Así, Le Xuan también comenzó a llamar a la gente a votar por Le Guan. Los votos de ambos bandos entraron oficialmente en un tira y afloja. Por un momento, la atención de todos se centró en esto, y la guerra incluso se extendió al campus de la escuela secundaria. Hermana, no te preocupes. Les pediré a mis compañeros que voten por ti. No dejaré que pierdas contra ese asqueroso Fu Sui. El hermano menor le envió un mensaje. Le Guan sintió que le venía un dolor de cabeza. Eres del departamento de jóvenes. ¿Por qué te involucras? Ellos empezaron primero. No sé a quién encontró Fu Sui para pedir votos en el departamento de secundaria, como tu hermano más. Querido, ¿cómo puedo dejar que te intimiden así? El hermano le envió inmediatamente los enlaces a todos los grupos, luego envió sobres rojos y un montón de cosas más. Incluso tuvo tiempo de responder al mensaje de Le Guan. Hermana, concéntrate en tu repaso, déjame el resto a mí. Ambos bandos continuaron intercambiando votos. Al cabo de un día,
El resultado para ambos se detuvo temporalmente en 16-27, 1909, con los votos de Lewan rezagados considerablemente. Lesuan estaba muy insatisfecho. Solo hay unos 3.100 estudiantes en nuestra preparatoria y secundaria, ¿cómo es posible que haya tantos votos? Fusui debe haber extendido el campo de batalla fuera de la escuela. Después de todo, muchos estudiantes de la escuela solo se preocupaban por sí mismos y no se involucraban en asuntos tan triviales. Por lo tanto, no fue posible conseguir 3.100 votos. Al final, el total de votos de ambos superó esta cifra. No, también quiero aumentar el precio. Lesuan decidió difundir el enlace, pero Lewan, que recibió el mensaje, lo detuvo. ¿Por qué te importan estas cosas? Además, la forma más efectiva y desastrosa es ganarle un examen. Por muchos votos que consiga ahora, no me servirán para sumar 2 puntos más, así que ¿por qué te unes a la diversión? Simplemente no quiero perder contra él. Lesuan no estaba dispuesto. No puedo molestarme en discutir con él. Al ver su rostro poco convencido, Lewan se rió y dijo: si yo subiera al escenario, no votaría por mí, solo conseguiría que la gente votara por él. Tras oír esto, Lesuan tardó un poco en comprender lo que quería decir, no pudo evitar levantarle el pulgar. Como era de esperar del jefe, eres brillante. Si quieres que alguien caiga más fuerte, debes sujetarlo aún más alto. Lesuan se frotó los puños y se secó las palmas. Entonces, jefe, iré a ayudarlo a conseguir entradas, le garantizo que conseguirá muchos votos. Lewan se cubrió la cabeza. Fusui es un mal perdedor, me temo que no podrá evitar comprar una ronda de votos, así que no tenemos que hacer nada, solo tenemos que esperar y ver el espectáculo. En su opinión, ¿por qué no aprovechaba el tiempo para hacer algo que le gustaba? ¿Por qué debería desperdiciarlo en alguien como Fusui? Bajo la fuerte interferencia de Lewan, Lesuan solo pudo reprimir su corazón inquieto y detener su acto de comprar votos. Un mando se había detenido, mientras que el otro seguía enviando spam, por lo tanto, a medianoche, la diferencia de votos entre ambos se acentuó cada vez más. Capítulo 124. Adelantamiento. Antes de irse a dormir, Lesuan miró los votos de 1781, 2468 y sintió un poco de lástima. Fusui no servirá, si fuera yo, tendría que conseguir más de 3.000 votos. Fue una lástima que Lewan insistiera repetidamente en que no podían interferir en este asunto. Lesuan, de repente, se sintió aburrido, así que soltó las manos por el momento y dejó de prestar atención a los datos de la votación. Al final, al día siguiente al mediodía, el compañero de escritorio de Lesuan de repente le dio una palmadita en el hombro. Hermano, no está mal, conseguiste que los votos subieran rapidísimo. Lesuan estaba desconcertado. ¿Qué quieres decir? Dejamos de comprar votos desde anoche. Su compañero de escritorio se sorprendió. ¿No lo hicieron ustedes? ¿Y entonces a qué se debe el repentino aumento de votos de Lewan? Al oír esto, Lesuan apartó rápidamente la mano y agarró su teléfono para echar un vistazo. Vio que los votos de Lewan habían aumentado a más de 2.900 y que le había ganado a Fusui por decenas de votos. ¿Qué pasa? No falsificamos los votos. Si no lo hacía él, el jefe definitivamente no lo haría, por lo que sabía. Incluso el más entusiasta hermano le había sido reprimido por el jefe. Lógicamente, nadie falsificaría votos. Entonces, ¿cómo consiguieron más de 1.000 votos en una noche y una mañana? Lesuan reflexionó sobre lo que Lewan dijo anoche sobre comprar votos para el otro partido. ¿Será que el otro partido se dio cuenta de que habían dejado de comprar votos y reaccionó y les compró votos a cambio? Si ese era el caso, no estaba bien. Lesuan fue rápidamente a buscar a Lewan y le preguntó qué debía hacer en esa situación. Lewan miró la pantalla de votación por un momento y dijo con certeza: esto no debería ser obra de Fusui. Estaba acostumbrado a ser arrogante, así que no pudo haber pensado en este método, porque Fusui llevaba mucha ventaja, lo cual era normal. Sería anormal que no tomara la delantera. Por lo tanto, con la experiencia de Fusui, ante una situación de tan alto nivel, ni siquiera pensaría en ayudarlos, solo lo consideraría razonable. Si no fue una estafa, ¿de dónde salieron los 1.000 votos extra? Lesuan no entendía. Lewan abrió el sitio web de la intranet de la escuela y le mostró la información. Tu profesor no mencionó esto hoy. ¿Qué? Preguntó Lesuan, el mal estudiante, a quien no le gustaba escuchar en clase, se inclinó para echar un vistazo. Vio una presentación de PowerPoint titulada Resumen de 3 años, y los nombres eran Sai-Jing y Lewan. Creo que el aumento repentino de votos tiene algo que ver con esto, supuso Lewan. Tras conocerse los resultados del examen simulado, el director les pidió a Sai-Jing y Lewan que resumieran y organizaran un conjunto de métodos de aprendizaje. Por lo tanto, ambos le enviaron el esquema de repaso previo tras revisarlo ligeramente. Había pensado que el director lo revisaría con atención e incluso lo editaría y borraría. Inesperadamente, después de revisarlo,
Pidió a alguien que lo subiera directamente a la intranet de la escuela para que los estudiantes lo descargaran e imprimieran por su cuenta. La subida fue exactamente anoche. Tal como Lesuan había mencionado antes, algunos estudiantes de la escuela no participaban en algo tan trivial como votar. Sin embargo, tras subir el esquema, muchos sintieron curiosidad por cómo Lewan había podido mejorar tanto en tan poco tiempo, así que lo descargaron y lo abrieron para echarle un vistazo. Descubrieron que era realmente bueno y muy útil para sus estudios. Como resultado, los estudiantes que se sintieron ayudados se lanzaron a votar para agradecer a Saijin y Lewan sus generosas contribuciones. Algunas personas afectuosas no solo votaron por ellos, sino que también se convirtieron en promotores de votos para Lewan. Aunque la suposición de Lewan parecía una fantasía, habían recibido la confirmación de las publicaciones en la intranet de la escuela. Cuando Lesuan vio esto, una vez más le dio a Lewan un gran pulgar hacia arriba. Jefe, ¿esto es una verdadera victoria para que comprar votos? Confiar en la fuerza para ganar fue realmente increíble. Pero esta situación obviamente dejó a Fu Sui muy insatisfecho. ¿No dijiste que Lewan había renunciado a comprar votos?, preguntó. Por eso dejaron de pelear anoche. Al final, después de una mañana, Lewan lo alcanzó y lo superó. En ese momento, aún no habían descubierto la verdad tras el aumento de votos de Lewan. Pensaban que había pedido a alguien que falsificara los votos de nuevo. La expresión de Liu Wan no parecía muy buena. ¿Deberíamos seguir cultivando ahora? Aún eran estudiantes, y el número de votos que podían obtener ya estaba al límite. Si querían ampliar el alcance, tendrían que tomar otras medidas. El incidente de la votación había causado tal conmoción que Fu Sui no pudo retractarse. Solo pudo apretar los dientes y seguir. Sas. Muy bien, entonces jugaremos con ellos hasta el final. Liu Wan se dio la vuelta y contactó a un profesional para que se encargara del asunto. Capítulo 125. Informe. Lesuan, que sostenía su teléfono, de repente se dio cuenta de que los votos de Fu Sui habían comenzado a aumentar nuevamente. ¿Qué hizo esta persona esta vez? Lesuan fue a preguntar y descubrió que Fu Sui había encontrado a algunas celebridades influyentes de Internet y había publicado el enlace en redes sociales. También prometió que quienes votaran recibirían una caja de regalo con cosméticos si enviaban una captura de pantalla o un comentario. Lesuan echó un vistazo. Esa caja de regalo probablemente costaba entre 200 y 300 yuanes cada una. Silbido, qué movimiento tan grande. Lesuan se quedó sin palabras. Sabía que Fu Sui quería la reputación y no podía permitirse perder, pero no esperaba que fuera tan malo. Lewan también estaba muy sorprendido. ¿Tienes que ser tan dramático? Era solo un voto por diversión, pero en realidad era muy serio. ¿Por qué tenía ganas de reír? Saijin escuchó esto desde un lado. ¿Por qué no vamos a buscar algunas celebridades de Internet para que se unan a la diversión? Tú también te has vuelto loco. Lewan se quedó sin palabras. Saijin frunció los labios. Me siento un poco triste al ver los datos. ¿Qué tenía Fu Sui que lo hacía mejor que tú? Puedes despertar. Lewan disipó rápidamente sus pensamientos. Al final, su segundo hermano se enteró de este asunto por algún lado y la llamó para preguntarle. ¿Quieres que haga que mis artistas también te animen? Aunque no han llegado a la cima, su influencia sigue siendo mucho mayor que la de las celebridades de Internet. Lewan ya estaba entumecido. Si quieres presenciar mi muerte social, puedes publicarlo. Lo mejor es que gastes dinero en mí y me compres algunas búsquedas populares más. El director te lo agradecerá mucho. El segundo hermano le se rascó la nariz. Solo quería unirme porque vi que se lo estaban pasando bien. Por favor, ayúdenme a vigilarlos. Será mejor que me ayuden a ocultar la noticia. Si no, será problemático si se sale de control. No te preocupes, lo vigilaré. El segundo hermano le era dueño de una empresa de entretenimiento y había creado un departamento de supervisión de opinión pública en la empresa para prestar atención a la opinión pública en Internet, especialmente sobre su propio artista. Dado que existía este departamento de opinión pública, el segundo hermano le naturalmente tuvo que usar su posición oficial para su beneficio y crear una lista especial de opiniones públicas relacionadas con su familia. Esta vez, también fue el departamento de opinión pública el que descubrió a las celebridades digitales que iniciaban la votación en línea. Aunque aún no era muy popular, atrajo a mucha gente gracias a la generosidad de algunas celebridades de Internet. Si hubiera alguien detrás de esto, la popularidad definitivamente aumentaría. Tras enterarse de esto, el segundo hermano le pidió a la gente que ocultara la noticia. Cuando dijo que buscaría a una celebridad para que la republicara, solo estaba bromeando con su hermana. Él trabajaba en la industria del entretenimiento y conocía el poder de la opinión pública, un arma de doble filo. Naturalmente, no querría que su hermana se viera involucrada en un asunto tan inexplicable. El segundo hermano le envió un mensaje al hermano mayor con tristeza. ¿No dijiste que querías darle una lección a la familia Fu? ¿Por qué no has hecho nada todavía? Fu Sui estaba tan molesto que tuvo que saltar todo el día. El hermano mayor que estaba en una reunión,
recibió una puñalada de su hermano menor, quedó desconcertado. ¿Cómo te volvió a ofender la familia Fu? ¿Cómo me ofendieron? El segundo hermano le envió toda la historia al hermano mayor Le. Pronto respondió el hermano mayor Le. En ese momento, Le Guan también estaba muy molesta al ver que los votos eran cada vez más exagerados. Fu Sui es muy inteligente, ¿cómo se le ocurrió una idea tan ingrata? No habría sido tan obvio ni siquiera si hubiera contratado una compañía de agua para conseguir votos. ¿Por qué tuvo que recurrir a celebridades de Internet para lograrlo? Le Guan no podía entenderlo. Tal vez sea porque tiene un compañero cerdo. Sai Jing hizo una suposición razonable. Al ver que él estaba mirando su teléfono, Le Guan temió que él también hiciera algo irracional, por lo que rápidamente asomó la cabeza para echar un vistazo. Estoy buscando la interfaz de informes. Sai Jing finalmente encontró el botón para denunciar y lo pulsó en la publicación. El motivo de la denuncia era que se trataba de actividades sexuales. Es cierto, ¿por qué no se me ocurrió? Le Guan se golpeó la cabeza. ¿No quedaría todo resuelto de una vez por todas si se baneara directamente la publicación? Sin embargo, Le Guan tenía mucha curiosidad. Pero no hay contenido pornográfico en la publicación, ¿verdad? ¿Se puede aprobar esta razón? Sai Jing sonrió misteriosamente. Acabo de conseguir que alguien publicara algunas fotos eróticas, así que todas fueron aprobadas. ¡Wow! Exclamó Le Guan y levantó el pulgar como Le Xuan. Genial, realmente genial. Resultó que el método de Sai Jing fue 100% efectivo. Liu Wan seguía celebrando con Fu Sui. Mira, ahora estás 2000 votos por encima de ella. Después de que Fu Sui lo vio, una sonrisa apareció en su rostro, pero al segundo siguiente, la publicación desapareció. Fin del capítulo 125.